para poder avanzar en cualquier línea, en realidad necesitamos hacer sinergias, ¿no? Y en este caso con la PUC, trabajando en equipo, nosotros empezamos a incursionar en el uso ya de alas fijas, como lo que pueden ver acá. Esto es una ala fija, esto es un avión. Trabajamos con dos tipos de avión, unos a combustión y otros empujados por energía eléctrica, o sea, con grandes baterías. Aquí lo pueden ver. Esto era una solución, pues, que le digo, era un salto tremendo, ¿no? Sin embargo, al margen digamos, al margen de todas las ventajas que tenía el hecho de poder utilizar este tipo de plataformas, porque además la autonomía de vuelo, un parámetro también importante en todo lo que respecta a drones, podíamos volar hasta 2 horas, y la capacidad de carga, levantar 2 kilos, hay un detalle muy importante. Si son observadores lo pueden ver. Necesitábamos una pista, porque si no el vehículo, pues, digamos, le costaba aterrizaje. Entonces, digamos, ese problema técnico nos empujó a que nosotros no podíamos utilizar esta herramienta en todas partes. Nos íbamos a Huancayo, por ejemplo, y teníamos que buscar una pista adecuada. Imagínense si nos vamos a Tingo María, donde tenemos un terreno, digamos, mucho más accidentado, era mucho más complicado. Entonces, ya proyectándonos, nos veíamos que aunque la plataforma era una solución, esta no necesariamente iba a ser la plataforma apropiada. Y como les repito, lo más importante aquí es lo que va a llevar la plataforma, más no la plataforma en sí, pero de momento estábamos en busca de esa plataforma para luego desechar. En realidad, para luego pasa a segundo plano porque ese es el plano que le corresponde. Ya en el 2009, ya con, digamos, un poco más de experiencia, nosotros ya mudamos a utilizar helicópteros. Acá hay algo muy importante, creo que es algo técnico que debo señalar. No es lo mismo un helicóptero que un multirotor. A veces uno hace una búsqueda en la red y encuentra que como que lo mezclan, y eso es completamente falso. Volar en un helicóptero necesita de mucha expertise, es mucho más complejo. Si se dan cuenta, tienes dos palas, uno en la parte superior, que es el que levanta, el empuje, pero hay otro que es el timón que está acá en la parte inferior. Y eso hace de que en realidad necesites una persona con mucha expertise para volar. Pero bueno, de momento digamos, en esa etapa de nuestro trabajo, resultaba una solución porque el helicóptero podía aterrizar y despegar en cualquier parte. La capacidad de carga no era muy grande, porque lamentablemente el helicóptero era pequeño, pero esto es así, ¿no? La investigación es así, vas paso a paso y vas viendo, pues, los pros y los contras en búsqueda de una solución, digamos, mucho más integral. Y ya en el 2011, en realidad, porque esta foto acá dice 2012, pero así en el 2011, ya en el 2012 nosotros ya hicimos los plus que pueden ver aquí, nosotros nos incorporamos a utilizar multirotores, que es un concepto completamente distinto con un helicóptero. Bueno, parecido sí, pero es distinto, porque un multirotor, por ejemplo, no te permite que el dron gire sobre su eje. O sea, ya el multirotor tiene tarjetas, digamos, tarjetas de navegación, tarjetas de control, que permiten que el piloto pues pueda, digamos, ladearse a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, pero el dron nunca va a girar sobre su eje, cosa que sí puede pasar con un helicóptero. Entonces, esa simplicidad que tenía estos vehículos, pues se hizo propicia para que nosotros podamos realmente decir, bueno, aquí nos quedamos y con esta plataforma ya nos asentamos, nos hacemos fuerte con ella y empezamos a trabajar en lo importante, que es lo que va a llevar el dron. Porque aquí lo que pueden ver, por ejemplo, es un trabajo, esto es hecho en casa, ¿no? Aquí ven estas patitas, han sido hechas a propósitos para poder mejorar, digamos, el aterrizaje del dron. De la misma manera, toda esta mecánica que ven que es de madera balsa, en realidad fue diseñada a propósito. La madera balsa es un material, digamos, frágil, pero no es frágil, es resistente, pero es ligero. Y aquí, si son observadores también, pueden ver pequeñas electrónicas que nosotros ya montamos, instalamos, porque si bien es cierto, y eso es algo importante que quiero señalar de una vez, existen tecnologías en el mercado que nos brindan soluciones para determinados problemas, también es cierto que cada realidad es diferente. Trabajar con cada cultivo no es lo mismo, trabajar en costa, sierra o selva no es lo mismo. Entonces, necesitas tú generar una línea de base, una línea base primero, o sea, tener la experiencia y luego a partir de esa experiencia adaptarla para poder resolver los problemas a los cuales te vas a afrontar. Bueno, entonces esta es nuestra línea de tiempo, desde 2002 al 2012. Ya se van a dar cuenta que la experiencia que se cuenta en el mundo por lo menos de las plataformas aéreas no tripuladas, debe ser una de las más importantes que hay en nuestro país. En fin, entonces pasamos al siguiente slide. Ahora, ¿y por qué? ¿Y qué nosotros hacíamos con respecto a la medida, ¿no? A los sensores? Bueno, en la actualidad, si ustedes han tenido cierta experiencia, pueden hacer un search, una búsqueda en la red y van a encontrar que existen
cámaras agrícolas, sensores agrícolas, que se utilizan, pues como les comento, para poder estudiar los cultivos de forma fácil. ¿No? Están las empresas como Tetracan, está como por ejemplo Mica Sense en la actualidad, también otras empresas como por ejemplo Sequoia, etcétera. Pero nosotros, como ya teníamos, bueno, antes de meternos al mundo de los drones, ya nos metíamos al mundo de las cámaras, ya teníamos cámaras, nosotros habíamos comprado estos sensores y los usábamos en campo, en mediciones rutinarias, pero a nivel de tierra, ¿no? Es ahí cuando nos dimos cuenta que estar midiendo a nivel de tierra constantemente, pues funcionaba sí, pero digamos no era muy eficiente. Lo más eficiente era quizás montarlo en una plataforma aérea que nos incremente el campo de visión y de esa manera recogíamos más información en menos cantidad de tiempo, ¿no? Pero en ese interín vimos la necesidad de una plataforma, como también vimos los problemas o las dificultades quizás que tenían los sensores en ese entonces. Entonces, en virtud de esa, digamos, esa experiencia, nosotros decidimos incursionar en el mundo de, ¿y qué pasa si nosotros hacemos nuestros propios sensores, no? Esto que ven aquí, por ejemplo, es un proyecto que iniciamos para desarrollar nuestros propios sensores. Esto que ven acá es un pequeño computador, es un Fit PC que es equivalente a una laptop. Todo lo tiene integrado, pero es equivalente a una laptop. Y lo que me he conectado aquí son dos cámaras que tienen filtros en el infrarrojo y el rojo, donde nosotros empezamos a incursionar y a estudiar y atrevernos a decir, ¿y por qué nosotros no montamos nuestros propios sensores? ¿No? ¿Por qué? Bueno, más adelante les voy a comentar por qué. Eh, Otro detalle importante es que nosotros empezamos con estas pequeñas computadoras y yo he visto, bueno, he visto y también observo, ustedes también habrán observado, que existen diferentes proyectos que utilizan, por ejemplo, pequeños Arduinos o Fit PCs o tecnologías de sensores baratos, ¿no? No los critico a todos, pero está bien reducir los costos, está bien, digamos, apuntar a tener tecnologías libres y de bajo costo. Sin embargo, en ese afán de reducir los costos, también nos llevamos precisión. Yo aquí quiero poner énfasis que nosotros empezamos con estas tecnologías para ver, para conocer cuáles son los requisitos mínimos que se necesita para hacer una buena medida. Porque al final lo que nosotros vamos a evaluar, o el que va, el investigador o el ingeniero, va a evaluar son los datos, no lo que recoge. Entonces los datos tienen que ser bien medidos y para eso hay que conocer los requisitos mínimos del hardware, del sensor, cuáles son su precisión, su exactitud, etcétera, su sensibilidad. Y luego, a partir de esa experiencia, tú puedes decidir qué cosa puedes reducir o no. Yo aquí hago un pequeño comentario porque yo veo pequeños proyectos donde empiezan primero con, digamos, con las tecnologías de bajo costo, pero no tienen la experiencia si en realidad esas tecnologías de bajo costo les va a permitir realizar una buena medida. Bueno, eso, un comentario aparte, a partir de la experiencia que nosotros hemos recogido. Aquí, por ejemplo, hago un énfasis en las primeras cámaras que nosotros utilizábamos, ¿no? Esto en realidad fue antes de 2012, 2009, 2010. Ya empezábamos a incursionar y ver, a controlarlas. Eran cámaras compradas a propósito, porque estas pequeñas cámaras que ven acá eran controladas por, bueno, tienen la ventaja de que son cámaras de desarrollo, no son cualquier cosa. ¿Qué quiere decir desarrollo? Que, por ejemplo, digamos, el fabricante te vende también librerías que son en realidad pequeñas programas que controlan la cámara. Nosotros podemos controlar los parámetros de adquisición de la cámara, podemos controlar, por ejemplo, los tiempos de adquisición, la velocidad del obturador, o sea, son parámetros, digamos, son términos técnicos en realidad, pero lo que en sí tenía como propósito es saber qué cosa estaba midiendo. Lo medía, nos permitía a nosotros decirle, ¿sabes qué? Tú vas a medir con esta frecuencia, tú vas a medir con esta otra frecuencia, tú te vas a apagar cuando yo te diga, cuando yo envío una señal, tú te vas a prender, etcétera. Y todo esto era controlado, eran conectados a una PC, que es la acá, el Fit PC, y con un programa nosotros controlábamos la adquisición y guardábamos los datos, ¿no? Es así como nosotros empezábamos a comprender qué es lo que pasaba, qué es lo que pasaba con una cámara agrícola que hace. Bueno, acá un poco de nuestros primeros pininos para entender cómo funcionaban estos instrumentos. Aquí a la izquierda pueden ver esto que está en el eje X, es el tiempo de exposición de una cámara, que viene a ser, en realidad una cámara funciona así, señores. O sea, la cámara tiene una pequeña apertura y mientras que la apertura está abierta llega la luz al sensor y a través de esa luz se recoge la información. Entonces aquí podemos ver las gráficas de dos cámaras, una con un filtro rojo, que es la que está aquí, y una con un filtro infrarrojo. Entonces nosotros lo que hacíamos era
abrir probar, ¿no? Graficábamos cuál es la respuesta de las cámaras con diferentes tiempos de exposición, variados desde cero, aquí pueden ver de 0 a 120 milisegundos. Entonces, de esa manera nosotros veíamos que el azul, que está aquí, ya se saturaba con menos de 40 milisegundos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con las dos cámaras en paralelo, ya sabíamos que con tiempo de exposición de alrededor 30 milisegundos ya se saturaba el infrarrojo y no podíamos medir aquí. Esto ya nos permitía señalar un umbral. Esto en condiciones de campo. Son test que realizábamos. Entonces, esto nos permitió a nosotros construir, digamos, un pseudo índice, llamemos así, que era un cociente entre lo que veía la cámara infrarroja y lo que es la cámara roja, por eso llamamos media infrared, y ya obteníamos estas curvas, ¿no? Como pueden ver, estas diferentes curvas tienen el punto máximo se va desplazando dependiendo de la condición lumínica. No es lo mismo el sol, la iluminación, digamos, en la mañana que el mediodía. En el mediodía es mucho más intenso. Entonces, este azul, por ejemplo, corresponde al mediodía. ¿Todo por qué? Porque nosotros teníamos que montar unas cámaras en un vehículo y este vehículo tenía que recoger las imágenes, pero sin saturarse. La saturación es ese concepto en el cual a veces ustedes toman una foto, lo habrán visto en su celular y de repente ven una luz blanca en la imagen. Esa luz blanca, perdón, digamos, esa área blanca corresponde justamente a la saturación y nosotros lo queríamos evitar. Nosotros queríamos recoger las imágenes con el mejor, digamos, con la mejor calidad y para eso nosotros teníamos que tener un control. ¿Lo ven aquí? Entonces, cuando llegaba la saturación, que es aquí, estas pequeñas puntas ya no nos servía, o sea, la información después de esto ya no nos sirve. Desde aquí ya no nos sirve, no nos sirve, no nos sirve porque ya una de las bandas, o sea, una de las cámaras ya está obteniendo imágenes separadas. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo, para un poco redondear la idea, era recoger imágenes en el rojo y el infrarrojo y a partir de esas dos imágenes construir un índice de vegetación muy conocido que se llama NDVI, para empezar, NDVI, y este NDVI se construye a partir de las bandas infrarroja y roja, que luego nosotros recogíamos fotos de la vegetación para poder entender qué cosa pasaba. Cuando nosotros empezamos a trabajar ya con estas curvas que ven aquí, esta que les muestro acá, entonces el siguiente paso era, digamos, manipular la data. Para eso la data la derivamos, que es un concepto matemático muy simple, la derivamos respecto al tiempo, que es lo que pueden ver acá, y hacíamos nuestros test en campo y recogíamos datos y observábamos esto, ¿no? Estos puntos que ven aquí es porque el tiempo, o sea, no es uniforme, no puede pasar una nube, un cambio de luz, de repente se va la nube, entonces hay buena luz, ¿ven? Estos son datos reales en realidad, esta nube. Pero al margen de ser, digamos, una nube, a pasar nubes, etcétera, y hay una tendencia, no hay una forma que lo pueden ver. O sea, si derivan la data anterior que les mostré, claro está, estos datos se recogen y hay una tendencia, una forma general. O sea, digamos, empieza de esta manera y luego baja. ¿Por qué hicimos esto? Esto ya lo introducimos en un software estadístico para ver con qué función se podía modelar. O sea, llevar todo ese, digamos, lo que estaba pasando en el medio, lo que estaba pasando allí y, digamos, tener un modelo que nos permite interpretarlo. Y una vez que nosotros, después de realizar repetidas experiencias, etcétera, repetidos experimentos, vimos que la función era la misma y que la función la podíamos, digamos, por lo menos conocíamos la forma de la función, el siguiente paso fue automatizar ese proceso. ¿Qué quiere decir? Esta era la ecuación que ya habíamos encontrado, que podía, digamos, simular lo que estaba pasando en campo, trabajando con las dos cámaras en condiciones de campo, como le decía. Entonces, a partir de este modelo que ya entendíamos, digamos, el proceso, el fenómeno que estaba pasando, lo habíamos modelado, entonces el siguiente paso fue hacer eso, pero ya no con los datos recogidos, sino en tiempo real. ¿Cómo es eso? O sea, teníamos ya la cámara montada, digamos, y tomando fotos constantemente, y constantemente la foto era leída, recogida. Y como ya conocíamos la ecuación, nosotros utilizamos un algoritmo que se llama, bueno, es un algoritmo que se llama Gauss-Newton, que nos permitía a nosotros, a partir de conocer la función, introducir parámetros iniciales y automáticamente el programa en tiempo real calculaba la función, como lo pueden ver acá. Entonces, ¿para qué nos sirvió esto? Esto nos sirvió para que las cámaras funcionando ya solas, entonces ya sabíamos nosotros cuál era el comportamiento de esa cámara bajo esa condición de luz y cómo se iban a portar las dos cámaras. De tal manera que ya nos podíamos independizar y dejar a las cámaras que trabajen en condiciones de campo y automáticamente iba a encontrar los mejores parámetros de adquisición. Porque esto, nuestro objetivo en ese entonces primero eran pruebas en tierra, pero después montarlo en un vehículo aerónomo tripulado, un drone, ¿no? Entonces, un poco aquí les estoy contando la historia de cómo nosotros empezamos a incursionar en esta línea de agricultura de precisión, porque no solamente es comprar instrumentación y aplicarla, sino también entenderla. Nosotros empezamos con eso, con entenderla. Que veíamos que habían cosas que no nos gustaba. Por ejemplo, no nos gustaba
la forma como se presentaban los datos. Lamentablemente las empresas que venden este tipo de tecnologías te venden también su propio software y además en la actualidad no solamente es el hardware el que te venden, también te venden el software que va a controlar los datos del hardware y los costos se elevan enormemente. Eso ya pasaba hace mucho tiempo atrás, entonces nosotros quisimos romper y, digamos, tener nuestras propias herramientas para que de esa manera nosotros podamos recoger los datos con mucha mayor precisión, ¿no? Y esto es una prueba del trabajo que nosotros hicimos. Entonces nosotros ya contábamos con un software que permitía controlar la adquisición de las imágenes y de forma óptima. Y como ya les mostré, en tiempo real, las cámaras hacían un barrido y luego determinaban cuál era el mejor tiempo de exposición. El barrido era de milisegundos. Estamos hablando de que en 20 milisegundos las cámaras sabían cómo tenían que adquirir las fotos para que estas fueran recogidas sin saturarse y de mejor manera. Y aquí pueden ver nuestros primeros test de la cámara ya montada en un dron en condiciones de campo. Acá pueden ver, por ejemplo, un poco la electrónica y acá pueden ver este Fit PC que les comenté, la computadora donde estaba instalado y conectado a las cámaras en la parte posterior vía puertos USB. Acá también otro ejemplo acá está la cámara. Eso está montado en nuestro avión, que también lo probamos, en ese avión que les comenté que era eléctrico y a combustión. Ya con toda esta expertise, con toda esta experiencia, porque ese trabajo tiene, digamos, el trabajo realizado siempre tiene frutos, ¿no? O sea, no trabaja uno, no dedica tiempos, digamos, esos te abren oportunidades, ¿no? Gracias a ese trabajo que realizamos, nosotros tuvimos la suerte de ganar un proyecto, mi ex jefe, Roberto Quiroz, un proyecto financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates para aplicar, bueno, en realidad el propósito del proyecto era mejorar las estadísticas agrarias en Tanzania y Uganda, en cultivos de camote. Entonces, de mi parte, mi trabajo era, porque bueno, tú puedes mejorar las estadísticas agrarias, claro, ese es el propósito, digamos, fundamental, pero las estadísticas necesitan de datos. Ahora, ¿qué se refería con las estadísticas? En realidad era bien simple, lo que se quería era medir cuál era el área cultivada de camote, para que de esa manera hacer una mejor gestión del camote que se cultivaba en África. El camote es un cultivo muy apreciado en la actualidad en África porque tiene muchos nutrientes y además es muy fácil de sembrar, entonces se ha introducido digamos, con mucho éxito. Y aquí no existía camote, por si acaso. Eso fue introducido gracias a proyectos como los que realiza el CIP, que se reconoce de la papa. Entonces, el trabajo se dividió en dos partes. Si bien es cierto, la estadística era, digamos, el corazón de la propuesta, pero la estadística no podía existir sin datos. Así que nosotros nos enfocamos a desarrollar tecnología de bajo costo, como lo que yo muestro, lo he mostrado al momento, y teníamos el expertise. Gracias a ese expertise nosotros pudimos ganar esta propuesta. Es un proyecto muy bonito. Empezó en el 2013 y culminó en el 2016. Ya pues, lo que ven acá en la figura, digamos, es una consecuencia ya del trabajo que nosotros ya hemos hecho. Esto que ven aquí es una mecánica impresa en 3D y este es el sensor que les mostré anteriormente, pero una versión mejorada. La versión que les mostré anteriormente era la versión 1, 2, que nosotros empezábamos a entender. Esta es una versión, digamos, más compleja, más ordenada, más comercial, si se puede llamar de otra manera, ¿no? Compuesta, por ejemplo, de una fuente. La fuente también es importante. Aquí nosotros tenemos un equipo de electrónicos, había también, bueno, yo soy físico, técnicos en agricultura, etcétera. Entonces aquí lo que ven aquí corresponde a la fuente, es un pequeño adaptación que se hizo para que con una sola fuente poder, claro, es que esta fuente es de 12 voltios, pero necesitábamos también 5 voltios para alimentar un pequeño computador. Así que 5 voltios se tuvo que sacar de aquí mismo. Se sacó una señal paralela y se aprovechó para no estar usando 2 o 3 fuentes paralelas. O sea, cuando uno trabaja con drones, la autonomía de vuelo es importante y para eso tienes que reducir el peso. Mientras más reduzcas el peso, mejor. Otro punto importante, y aquí sí lo recalco, es que en la primera experiencia nosotros usamos un Fit PC, que era una PC en realidad. Y a partir de la PC, como ya le vuelvo a repetir, nosotros lo que hicimos fue conocer cuáles eran los parámetros mínimos que necesitaban el hardware para hacer una medida. Pues una vez que tuvimos esa experiencia, nosotros decidimos ya con experiencia reducir el costo del computador y para eso nosotros introducimos este pequeño Fit PC. Perdón, es un PC Arduino, que es un equivalente a un Arduino, mucho más barato que el Fit PC. Claro está, esto costaba $40, menos incluso $35 en ese entonces. Ahora está mucho más barato, ¿no? Y este era el computador sobre el cual nosotros trabajábamos. Luego la óptica, muy similar, simplemente es muy similar, de eso no se podía reducir los costos, lamentablemente. Y finalmente el holder, ¿no? Que aquí ya le comenté que todo esto fue impreso en estas impresoras 3D, que son ahora unas herramientas bastante comunes, ¿no? Pero son muy prácticas porque
uno diseña en un software como por ejemplo el SolidWorks o el AutoCAD, el volumen, y luego la impresora esta, la máquina te imprime el modelo. Para todos los que hacemos agricultura de precisión, es fundamental siempre tener una impresora 3D porque no es que el sensor, a ver, nosotros elegimos el sensor. Recuerden que aquí la vedette o digamos el componente más importante es el sensor. Entonces, el sensor se tiene que montar en la plataforma. Y así como existe una electrónica y un vehículo que lo transporte, también tiene que tener una mecánica robusta para que el sensor pueda trabajar y recoger datos de forma sólida y segura. Acá pueden ver, por ejemplo, una impresora 3D, que es la que nosotros usábamos para poder imprimir nuestras mecánicas. Y bueno, pues gracias a esta impresora 3D, toda la parte, aquí pueden ver toda esta mecánica en azul, en negra, fue impreso con esta plataforma, que también, bueno, era una impresora, digamos, de bajo costo, porque utilizaba software de desarrollo, quiere decir que libre disponibilidad. Siempre nosotros nos hemos apuntado a utilizar tecnologías, digamos, que reduzcan los costos. En este caso, lo que pudimos reducir fue el uso del software, ¿no? Y acá un poco digamos, lo más importante, ¿no? Porque qué es lo importante es qué información recogemos, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo, miren. Esto que ven acá, esta es una cámara comercial, es de Tetracam, la cámara se llama ADC, una Snap. Acá pueden ver el producto, y aquí pueden ver nuestro sistema, ¿ya? De dos cámaras, y acá pueden ver el producto sobre el mismo campo. Aquí dos cosas importantes que señalar. Tetracam es una empresa, bueno, en ese entonces, no estamos hablando de ver cuando hicimos estos tests, esto era el 2013 más o menos, ¿no? Entonces hoy en día hay muchos mejores cámaras, ¿no? Pero ese entonces nosotros trabajamos con esta pequeña cámara. ¿Por qué la diferencia? Porque tampoco es que nosotros queramos señalar que nosotros producíamos mejor o hacíamos mejores cosas que Tetracam. Acá hay cosas que debo comentarles para un poco entender este contexto, ¿no? Lo que sucede es lo siguiente, señores. Miren, en esta foto que ven aquí eh, es una imagen NDVI, ¿ya? Que es lo que nos importa, pero está siendo representada en 8 bits. ¿Qué es lo que sucede? Tetracam es una cámara que tiene 3 bandas, ¿ya? Nosotros teníamos solamente 2 bandas. Pero lamentablemente Tetracam tiene que vender un producto que viene a ser la imagen, pero que sea compatible con todos los formatos. Porque ese es el problema, que la empresa te va a vender un producto que tiene que ser genérico, para que todo el común de la gente esté feliz. Entonces, aunque la cámara podía recoger información en alta resolución, hasta 12 bits por banda, para poder brindar su producto, que lo haces a través de su software, porque su software hace todo el trabajo, todo está encriptado, entonces él te brindaba un producto, una imagen, digamos, que pueda ser manejable por todo tipo de público, y esto estaba en 8 bits. Entonces, ustedes pueden ver que la gran diferencia con lo que nosotros hacíamos era de que nosotros, como recogíamos la información independiente, la podíamos brindar como nos daba la gana, porque nosotros teníamos nuestro propio programa, teníamos todas las herramientas, no comercial, porque yo creo que si lo hacemos comercial, también lamentablemente tenemos que ir a la mínima expresión, para que esto pueda ser, digamos, más legible por mucho más público. Entonces, aprovechándonos, digamos, y ya dándose cuenta ustedes del problema, porque ese es el problema con lo comercial, que a veces ellos, por satisfacer a todo el mundo, pues reducen la calidad del producto. Eso fue algo que nosotros observamos, y por esa razón nos abocamos a construir estos juguetes, porque veíamos que podíamos recoger mejor data si nosotros tomábamos en cuenta otros detalles y dejando de lado la parte genérica. Entonces aquí justamente pueden ver eso. Aquí la expresión, simplemente los datos son expresados con, digamos, con un mayor rango dinámico, y por eso podemos tener mucho mayor sensibilidad en nuestras imágenes. Pero ojo, o sea, este producto que viene de Tetracam, pues es un producto muy fácil de utilizar, o sea, no, ya tenía protocolos claros, etcétera, ¿no? Nuestro protocolo era mucho más largo, pero podíamos obtener nosotros imágenes, digamos, de mayor sensibilidad. En la línea de este proyecto no solamente desarrollamos hardware, como ya mostré, ya conté la historia de todo el proceso que nosotros hemos pasado para llegar hasta un producto como Imari, la versión 3, o sea, un producto que fue financiado por este proyecto Gates. También nosotros desarrollamos software. Esto que ven aquí es la máscara del software que desarrollamos. ¿Por qué desarrollamos esto? Pues porque a veces no siempre, en realidad uno quiere estudiar, por ejemplo, un campo de cultivo, uno tiene el campo de cultivo, hay campos de cultivo pequeñitos, como es nuestra agricultura común, hasta muy grandes, dependiendo, hay empresas que tienen cientos de hectáreas.
Entonces veíamos la necesidad de tener una herramienta que nos permita unir las imágenes para poder hacer un estudio, digamos, homogéneo de todo el experimento, ¿no? Entonces, esta carátula que ven corresponde a un software que se llama Elisan, que es un producto que nosotros desarrollamos con librerías open source del OpenCV, es una conjunto de librerías que pueden encontrar en la red, y este software nos permite unir las imágenes y tener mosaicos de nuestros campos, ¿no? Acá pueden ver, por ejemplo, son las fotos que recoge la cámara en diferentes momentos, y lo que ven acá en amarillo es cómo el software encuentra sus propios puntos de control. Esa es una de las ventajas que tiene este software. Aquí quiero poner un poco de énfasis para que se pueda entender. El común de los softwares de ese entonces, bueno, en la actualidad también, se fortalece con los puntos GPS, o sea, puntos de control. O sea, ¿qué quiere decir? Que las imágenes están georreferenciadas o hay puntos de control en la imagen. Puntos de control son, me refiero a que los píxeles tienen una posición. Entonces, si dos posiciones son las mismas, entonces es mucho más fácil para el software decir, ok, esto es lo mismo, y se puede unir de mejor manera. Pero nosotros no, trabajamos en otros criterios, trabajamos en el criterio en que las imágenes puedan hallar sus propias referencias a partir de criterios estadísticos. Y esto que ven acá en estas líneas amarillas son justamente cómo el software calculaba sus propios, digamos, puntos similares o comunes, ¿no? Para finalmente brindarnos un producto final que es este de aquí, que es un mosaico, o sea, unido toda la imagen, ¿no? Como pueden ver esta imagen con esta otra imagen, tenemos acá el producto final. ¿Por qué trabajamos en esto? Pues porque lamentablemente en nuestro país pues no tenemos nosotros puntos geodésicos o puntos de referencia en todas partes. O sea, nos vamos, por ejemplo, a Huancayo, San Ramón, Tingo María, etcétera. No tenemos GPS de gran precisión como hay en otras partes del mundo. O sea, en otras partes del mundo, uno, por ejemplo, los GPS que compramos, los comunes, si uno es un poco observador y lee la literatura, va a observar que uno puede mejorar la precisión del GPS si está uno en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay otras, digamos, herramientas que nos permitan mejorar la precisión de nuestras medidas. Entonces, ante la carencia de GPS, peor en África, porque recuerdo este proyecto en África, entonces nosotros trabajamos en herramientas que nos permitían, digamos, hacer este tipo de mosaicos sin el soporte de datos extra, ¿no? De la misma manera, nosotros trabajamos en el desarrollo de software para poder controlar espectrómetros que ven acá, este es el software que ven aquí, esto que ven acá es la distribución de potencia, o sea, la luz que incide sobre las plantas en realidad. Y este espectrómetro, bueno, es un instrumento también que se utiliza en la agricultura. No es muy común quizás no lo han visto quizás es común, pero es similar a una cámara. La única diferencia o la gran diferencia es que esto en lugar de solo recoger, digamos, tres datos, por ejemplo, como una cámara RGB, rojo, verde y azul, esto te barre en rangos amplios, puede barrer desde 400 hasta 1100 nanómetros. Sin embargo, te integra la información sobre una misma área, ¿no? Entonces, este instrumento en realidad complementa lo que la información que pueda dar una cámara, porque te permite, por ejemplo, a través de esta mecánica que pueden ver aquí, acá la luz ingresa por este agujero y aquí a través es una fibra óptica en realidad, acá está el espectrómetro, te permite recoger firmas espectrales. Una firma espectral viene a ser la respuesta que tiene la planta ante diferentes iluminaciones. Acá pueden ver en el eje X es la longitud de onda o colores. Entonces uno puede ver, por ejemplo, aquí, en azul corresponde a maíz, en rojo corresponde a papa. Y uno puede ver las diferencias entre los cultivos a través de sus firmas espectrales. Entonces, este tipo de herramientas complementan las imágenes. Nosotros fuimos a África a hacer estadísticas con todas estas herramientas, con cámaras de desarrollo, software que se desarrolló en el marco del proyecto, y espectrómetros para poder diferenciar cultivos de papa, maíz y camote, ¿no? Porque recuerden que lo que nosotros queríamos era mejorar las estadísticas, pero en camote. Todo este trabajo se publicó en el 2019, lo pueden ver. El título fue Desarrollo de herramientas de bajo costo, de remote sensing, y métodos para brindar soporte a pequeños agricultores, ¿no? Bueno, fue una bonita experiencia y fue un gran trabajo que digamos, se compartió a la comunidad a través de eso, perdón, a través de esa publicación. Otra experiencia que quiero compartir con ustedes es este es un trabajo ya de mi proyecto de PhD. Es Remote Sensing y me gustaría compartirles algunos alcances sobre eso. Es un tema bien amplio, en realidad voy a tratar de resumirlo rápidamente para que lo puedan entender. El común de las técnicas en percepción remota están basadas en reflectancia, como puede ser una cámara, por ejemplo. Pero la reflectancia es una interacción superficial, porque la luz, digamos, interacciona con la superficie de la vegetación y recogemos la parte de la luz que se refleja, ¿no? Y a partir de eso sacamos índices que bueno, pues que nos brindan información de la vegetación, pero
muchas veces esa información, digamos, no es es un poco tardía, porque tiene que haber cambios en la vegetación para que nosotros los podamos ver. Pero el solo hecho de tener las herramientas para poder ver esos cambios es muy importante, ¿no? Porque imagínense, ustedes van a ingresar al campo y van a ver planta por planta y va a ver cuál cambió, pues un poco complicado. En cambio, si tú tienes una foto y ya tienes digamos, ya tienes una metodología en la cual tú puedes detectar esos cambios de forma automática, entonces es mucho más fácil, reduce los tiempos. Esa es la ventaja de montar una cámara en un dron, por ejemplo, ¿no? El factor escala y el factor tiempo. Pero recuerden, lo que recogemos es reflectancia, es una interacción superficial entre la luz y la planta. Sin embargo, además de la reflectancia, existe otro tipo de parámetros que se llama la emisión. La emisión es un concepto distinto. La emisión viene a ser lo que la planta emite, así como nosotros emitimos. Por ejemplo, nosotros emitimos calor. Y ustedes saben que cuando nosotros tenemos temperaturas mayores a 36 grados, pues tenemos una infección. De la misma manera, las plantas emiten calor y emiten otro parámetro que se llama fluorescencia de clorofila. ¿Qué es lo que pueden ver acá? Un fotón impacta sobre una molécula de clorofila, uno de los electrones sale de su estado basal, va a un estado excitado, pero como no corresponde a su estado normal, luego tiene que regresar y cuando regresa libera calor y libera un fotón de fluorescencia. Pero esta información es información desde el interior de la vegetación. En otras palabras, es información propia de los fotosistemas y que permiten conocer qué puede estar pasando con las plantas sin ver síntomas, que es justamente el propósito de este tipo de técnicas. Ahora, la fluorescencia de clorofila no es solo de hoy, la fluorescencia de clorofila se conoce hace mucho, mucho tiempo. Sin embargo, los estudios se realizan a nivel de laboratorio, porque poder hacer este tipo de evaluaciones, digamos, no es muy simple. Que tienes que tener, bueno, lo hacen en forma controlada, pero la gente, bueno, los investigadores han trabajado y lo conocen hace mucho tiempo, porque saben perfectamente que es una técnica que te permite estudiar qué está pasando a nivel de fotosíntesis, aprovechando pues técnicas de presión remota. Aquí en la figura, por ejemplo, podemos resumir la información que nos brinda la fluorescencia, ¿no? Cuando la fluorescencia es alta, la fotosíntesis es baja. Y de la misma manera, cuando la fotosíntesis es alta, la fluorescencia es baja. Entonces son inversamente proporcionales. Entonces, ese tipo de, digamos, de medidas es la que nosotros hemos querido aprovechar. En el mercado actualmente existen ya instrumentación que te permite hacer medidas de fluorescencia de clorofila, ¿no? Y generalmente lo utilizamos para poder conocer la eficiencia de una planta. O sea, qué tan eficiente es la planta para convertir los fotones en fotosíntesis. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, instrumentación como el PAN 2000, el PEA, el IARS, PPM, etcétera. Pero ¿qué cosas hacen estos instrumentos en realidad? Lo que hacen estos instrumentos, y lo pueden ver aquí, es lo que hace el común de la tecnología que hay en la actualidad. El común de la tecnología en la actualidad trabaja a nivel de foliólogo, a nivel de hoja. O sea, son instrumentos que atrapan una hoja y, y dentro de una cubeta y a partir de eso pues hacemos medidas. Lo habrán visto quizás en medidores de fotosíntesis, medidores de concentración estomática, medidores de clorofila, etc. O sea, el principio es el mismo. Lamentablemente es lo que hay, es lo que existe. Lo pueden ver acá también, miren, acá está una hoja y acá pueden ver acá una pequeña cubeta que la atrapa y acá está la fuente de luz, etcétera. Acá también atrapas a la folióloga, ¿lo ven? Entonces, existe instrumentación para medir fluorescencia de clorofila. Sin embargo, la metodología que utilizan es pulsos saturantes. ¿Qué quiere decir? Utilizan pulsos de luz de una elevada intensidad para poder calcular parámetros importantes de la vegetación como es el F máximo, el F0, bueno, también el FS, etcétera. Y a partir del F máximo y el F0 viene a ser la fluorescencia sin luz, o sea, en condición, cuando todo el aparato fotosintético está apagado, y el FM viene a ser la fotosíntesis máxima que puede alcanzar una hoja cuando se excita completamente. A través de estos dos parámetros se puede calcular la eficiencia de una planta, o sea, se puede saber directamente si la planta tiene un estrés o no. Si tienes valores de 0.8, el común de las plantas, eso significa que la planta está sana. Si tienes valores menores a 0.8, 0.7, 0.6, la planta tiene un estrés y lo puedes medir directamente. Sin embargo, conseguir obtener este valor de F máximo puede ser, digamos, relativamente sencillo si tú excitas una pequeña área de una hoja. Pero ahora imagínense si ustedes lo quieren hacer a nivel del follaje. Porque con la información de solo una hoja no puedes no puedes sacar una conclusión de toda la planta, no tienes que hacer medidas en todas las hojas, bueno, en gran cantidad de hojas, para que de esa manera tú puedas interpretar qué está pasando con todo el follaje. O sea, la técnica funciona, el instrumento se vende, es muy práctico, ustedes lo pueden googlear si desean, este es uno de los, por lo menos el PAN 2000 es uno de los más comerciales, que se utiliza mucho en todo lo que es fisiología de cultivos. Sin embargo, la metodología de utilizar la electrónica para poder utilizar digamos, una fuente láser para calcular un F máximo
es, digamos, muy complejo para aplicarlo a nivel de plantas, o sea, hacer escalamiento a nivel de follaje. Y recuerden que nosotros lo que deseamos es saber qué pasa con la planta, no necesariamente con partes de la planta, con hojas, etcétera. Tenemos que ver la forma de escalar siempre. Es así que en el año, esto es en el año 2000, 2002, Flexas, junto con Ismael Moya, mi actual tutor, eh, ellos plantean aprovechar otros parámetros que se pueden obtener a través de la fluorescencia y que son más humildes para medir. ¿Qué quiere decir humildes? Pues que no sean tan complejos de medir. Es por eso que ellos empiezan a hacer pruebas con la fluorescencia estacionaria. ¿Qué es la fluorescencia estacionaria? Pues es una señal también de fluorescencia que se puede obtener a través de los cambios de iluminación, o sea, los cambios de lo que la luz cambia en condiciones normales. En condiciones normales el sol ilumina y hay pequeños cambios y esos cambios generan una pequeña señal de fluorescencia que se llama estacionaria, que es cosa diferente a una fluorescencia máxima que tú necesitas una fuente de una gran intensidad para excitar y que de esta manera tú puedas calcular el máximo de fluorescencia de la vegetación. Y ellos encontraron que la fluorescencia estacionaria podría ser un buen indicador de estrés hídrico. Y la gran ventaja, que no es muy complejo de medir y que al no ser muy complejo de medir y no necesitar una fuente muy intensa de iluminación, entonces quizás podríamos escalarlo y hacer medidas de fluorescencia y de esa manera nosotros estudiar la fotosíntesis directamente. Ya no estar recogiendo imágenes, no, digamos, ya no necesariamente recogiendo imágenes para ver qué está pasando, sino recoger señales basadas en remote sensing que nos permite saber qué pasa con la fluorescencia. Perdón, con la fotosíntesis. Al final es importante porque la fotosíntesis es el motor de toda la biosfera. Es así que con eh, con estos trabajos preliminares en el 2000, 2002, miren ustedes a nivel de hoja, nosotros nos encaminamos en un trabajo para construir un medidor, un instrumento, un LIDAR en realidad, para medir la fluorescencia activa, pero a nivel de follaje. Esto se hizo en el marco de mi proyecto de tesis. El título del paper es fluorescencia y clorofila a nivel de follaje aplicado a detección de estrés utilizando un microlíder. Y esto fue financiado pues también en parte por el proyecto de la Fundación Gates, como también en el marco de mi proyecto, ¿no? Y el objetivo pues era simple, ¿no? Construir un instrumento que nos permita recuperar en condiciones de campo abierto la señal de fluorescencia estacionaria para detectar estrés en la vegetación, ¿no? Pues ¿cómo lo hicimos? Pues aquí les muestro un poco el instrumento, ¿no? Aquí lo pueden ver, estos son tubos de agua, de desagüe, ¿no? Y esto que ven aquí, por ejemplo, es la fuente de luz. Nosotros usamos una fuente de luz azul para excitar la vegetación. Y esto que ven acá a la derecha, a la izquierda, es una lente grande que nos permite recoger la información que después la planta emitía. Porque recuerden que esto es una emisión, o sea, excitas a la planta y la planta emite. Acá pueden ver cómo hacíamos las pruebas, ¿no? Acá no se puede ver porque es azul, en realidad en el día no lo podías ver, de noche sí podías ver la fuente azul, disparando sobre estos son arvejas, disparaban, las plantas emiten fluorescencia, y el instrumento mide, porque el instrumento fue, digamos, calibrado para medir sobre un área de 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados, 3 metros cuadrados, etc. O sea, toda esta instrumentación fue construido, digamos, en laboratorio, hecho en casa, y con esta instrumentación nosotros lo que hicimos fue medir la emisión de fluorescencia y poder detectar el estrés. Pero ¿cómo detectamos el estrés? Pues es otra historia. Aquí lo que ven a la derecha son gráficas. Lo que está en negro corresponde a la radiación, digamos a la radiación solar. Bueno, en términos de agronomía, digamos ahora términos más técnicos, se llama radiación fotosinéticamente activa, que es la luz en la parte visible, que quiere decir que es la luz entre 400 y 700 nanómetros. Esto que ven acá, mire, pueden ver acá en la mañana, 0, 0, hasta las 5 de la mañana 0, y a las 6 de la mañana empieza a salir el sol, ¿no? Y lo que ven aquí es el sol en realidad. Son los cambios de iluminación, que es lo que le pasa a la planta. La planta está en condiciones de campo y el sol va cambiando. Y el sol, la iluminación, es la que interacciona con las hojas, ustedes saben, la clorofila va a recoger fotones y cuando la clorofila atrapa fotones, ya vieron lo que pasa con la emisión, o sea, ahí se genera fluorescencia, ¿no? Y en este caso, este instrumento recoge la señal de fluorescencia estacionaria, una señal más humilde que no necesitas que lo satures a la planta para poder calcular, digamos, la eficiencia de la fluorescencia, que es un parámetro mucho más, digamos, mucho más concreto, es un rendimiento en realidad, es mucho más concreto para saber qué pasa con la planta, pero debido a las complejidades que hay de aplicar esa técnica a nivel de follaje y en condiciones de campo, como nosotros lo estamos haciendo, ustedes pueden ver acá, voy a regresar al slide,
Nosotros estamos aplicando en condiciones de campo, no usamos una cubeta, no tratamos nada. O sea, la luz llega de todas partes y nosotros estamos midiendo un campo real. Entonces, en negro, para repetir, son los cambios de iluminación y en rojo viene a ser la señal de fluorescencia que está recogiendo el instrumento. Estos pequeños picos que ven acá es porque se acompañaban las medidas juntos con medidas de fotosíntesis, ¿no? O medidas de clorofila, recuerdo. Simplemente para ver que que la planta estaba bien, que la planta no tenía cambios en la clorofila, por ejemplo, porque ya se ha documentado que cambios en la clorofila implican pues que hay estrés. O sea, la idea era ver el estrés antes que hubiera cambios en las concentraciones de clorofila. Entonces, esto que está en rojo es la fluorescencia estacionaria que está recogiendo el instrumento, el líder. Eh, Detalles importantes, ¿no? Acá lo que pueden ver. Miren, en la mañana, desde las 0 hasta las 7 de la mañana, no hay luz. Entonces, desde las 0 hasta las 7 de la mañana tenemos el F0. O sea, ¿qué es el F0? Viene a ser la fluorescencia que es emitida, pero sin iluminación. Hay un F0 siempre. Hay, digamos, una señal constante, ¿no? Ni bien sale la luz, se levanta la fluorescencia estacionaria. O sea, hay una respuesta de parte de la planta. Se levanta de forma paralela junto con la iluminación hasta que llega un punto, a las 9 de la mañana más o menos aproximadamente. A partir de allí ya la relación entre la iluminación y la emisión de fluorescencia estacionaria es inverso y empieza a caer. Empieza a caer hasta llegar hasta un máximo que es el mediodía solar, que es el punto en el cual hay la máxima iluminación de la planta. Recuerden que esta medida es una medida en continua. Es otro detalle muy importante. El común de los instrumentos que existen, pues, son medidas, digamos, puntuales. Uno va a consumidor de fotosíntesis, uno va a consumidor de conducción estomática, consumidor de clorofila y con otro tipo de instrumentos que existen en el mercado, pero para hacer una medida puntual, no solamente a nivel de hoja, sino en un momento, en un instante. No están diseñadas para hacer medidas continuas. Y yo les puedo comentar parte de la experiencia, ¿no? Hacer medidas de conductas estomáticas es bien complicado, por ejemplo, porque dependen de los parámetros climáticos, de la humedad, de la luz, de la temperatura, es todo un lío. Pero es una información importante, sí, pero, o sea, eso también realza la importancia de las medidas continuas, porque ya en el tiempo, en la dinámica del tiempo, uno puede ver realmente qué está pasando con la planta. Entonces, ese instrumento, por ejemplo, fue diseñado para trabajar desde el momento de que se sembró el experimento hasta que se cosechó y recoges toda la historia de la vegetación. Son ciclos diarios y donde se obtiene esta información que ven aquí. Entonces aquí esto de FS es la señal que recoge el LIDAR y como les comentaba, la señal, ni bien sale la luz natural, se eleva, se incrementa hasta llegar a un máximo a las 9 de la mañana, donde se satura aparentemente y luego se reduce. La luz sigue incrementándose, esto ya ahora decrece hasta un máximo que es el mediodía solar y luego cuando la luz empieza a caer nuevamente, esto nuevamente se eleva y esto llega a un nuevo máximo local, digamos, y nuevamente el ciclo se empieza, ¿no? Es como una M, como pueden ver. Esta señal FS, fluorescencia estacionaria, es la que se recoge comúnmente en la vegetación. Sin embargo, ¿cómo nosotros detectamos el estrés? Pues resulta que cuando la planta ingresa estrés, en esta condición que pueden ver aquí, entonces, nuevamente, la luz natural, 5, 6, 7 de la mañana sale el sol, llega a su máximo, etcétera. La fluorescencia pasa lo mismo, al principio está el F0, hasta las 9 de la mañana llega a su máximo local y luego baja cuando hay una máxima iluminación. Pero mírenme, cuando la señal de la fluorescencia estacionaria medida al mediodía solar, o sea, el máximo de intensidad, es menor que el F0, nosotros encontrábamos una condición de estrés. Es a través de este concepto simple, sencillo, que nosotros podíamos detectar el estrés en la vegetación sin observar síntomas visibles en la planta. Esa es la fluorescencia. Muy bien. Otro trabajo que quiero compartir con ustedes, esto ya es la experiencia que nosotros hemos tenido en Tingo María, un trabajo que hemos hecho con el soporte de Tecnocer, financiado por USAID también. Es una institución que está al lado de la UNAS, bueno, también lo llaman TNS, y que, bueno, el objetivo de este trabajo pues era aplicar, bueno, era conocer, ¿no? Saber cómo la percepción remota, el uso de imágenes multiespectrales permitía mejorar digamos, mejorar el performance del café sembrado en la montaña, ¿no? O sea, es completamente un reto, ¿no? O sea, una cosa es trabajar en costa, por ejemplo, es más simple. En sierra todavía hay, bueno, más que nada por la altura, a veces por el clima, pero trabajar en bosque es una cosa completamente diferente. Cuando nosotros hicimos nuestra primera revisión de literatura, esto fue en 2017, que recuerde bien, hay muy pocos trabajos, hay muy pocos trabajos publicados
de trabajos de operación remoto usando drones en zona de selva. Y pues la respuesta es bien simple, es muy complejo, o sea, la geografía, el clima, etcétera, la verdad que lo hace muy complejo. Y también el hecho de que como es un bosque, pues todo es verde y hay muchos, digamos, retos que hay y nosotros nos embarcamos en esta aventura. Voy a compartir con ustedes parte del trabajo. A ver, primero que nada, ¿dónde se realizó el estudio? ¿No? Pues bueno, esto que ven aquí es una simulación 3D de la zona del Mío Balizano. Nosotros trabajamos, aquí pueden ver, era una montaña en realidad, entrábamos por este caminito, llegamos por acá, llegamos por aquí. Y lo que nosotros queríamos recoger es esto que ven aquí. Esto ya viene a ser una imagen, digamos, un mosaico, ¿no? Lo que les mostré antes, ¿no? Para un poco simplificar el trabajo. Nuestro objetivo era, primero que nada, obtener los datos, ¿no? Obtener los datos de calidad para que después de esos datos interpretarlos. Porque lo que nosotros deseábamos conocer, por ejemplo, nos planteamos como reto es, queremos saber, por ejemplo, si la planta necesita fertilizante o no. Entonces, bueno, es una pregunta muy amplia en realidad. Así que dijimos, bueno, vamos paso a paso, primero vamos a ver cómo va su contenido de nitrógeno, ¿no? Si es posible estimar el nitrógeno y hacerlo de forma espacial, lo cual sería genial porque de esa manera podríamos ver la distribución de cómo está el nitrógeno a nivel de todo el planta, ¿no? Porque a veces nosotros, no, ese es un problema en realidad, nosotros no sabemos cuánto fertilizante echamos o cuánto fertilizante de la planta, nosotros alegremente siempre usamos la misma proporción generalmente, pero no sabemos si quizás parte de tu cultivo necesita la mitad o quizás necesita más. O sea, no hay un uso eficiente de ello, ¿no? Y esto no necesariamente estuve enfocado en ello, pero sí mostrar que las deficiencias de nitrógeno no son homogéneas, sino son heterogéneas, dependiendo pues, de muchos factores, ¿no? Bueno, en fin, entonces, esta era la zona que necesitábamos recoger. Aquí les muestro un ejemplo de cómo recogemos la data. Para que tengan un poco más idea del contexto, ¿no? Los que no han tenido oportunidad de ver lo que es el café sembrado bajo sombra, ¿no? Y esto que acá es el café, este es el objetivo de nuestro trabajo. Pero como pueden ver, hay plantas sembradas alrededor y está en colina. O sea, acá había muchos retos, ¿no? Así que nosotros, bueno, por lo menos aquí yo clasifico los retos de la siguiente manera. Número uno, desarrollar un protocolo de adquisición de imágenes. No es fácil recoger imágenes en serio. Es muy complicado. Dónde va a aterrizar, etcétera. Cómo se van a tomar las fotos. El hecho que esté en una colina, o sea, quiere decir que el dron tiene que ir subiendo con la colina, pero de forma ordenada. Bueno, había que imaginarse adaptar lo que hay, ¿no? Número dos, ¿qué hardware y software se va a utilizar? Eh, pues debido al bosque, no era muy simple, ¿no? O sea, había que definir cuál era la mejor tecnología que se podía aplicar para poder recoger la información aquí. Número tres, ya era evidente, ¿no? O sea, el hecho de que existan tecnologías, como ya he recalcado anteriormente, no implica que eso va a resolver el problema, ¿no? Así que nosotros ya intuíamos de que había que implementar cosas, ¿no? Había que implementar software, hacer hardware también seguramente, para poder adaptarnos al problema de estudiar el café sembrado bajo sombra, ¿no? Número cuatro, muy importante, es clasificar el cultivo, porque aquí no solamente, en las fotos no solamente íbamos a ver café, íbamos a ver también a los árboles que hacen sombra, los que se colocan acá, y otro tipo de arbustos, el paso, guantón. Y finalmente, una vez que ya tengamos la información y tengamos clasificados los datos, pues aplicar estadísticas a nivel de follaje. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Que cada una de estas plantas de café que ven acá, segmentarlas, o sea, caracterizarlas, de tal forma que podamos recoger solamente la información del café y hacer un estudio sobre ellas. Bueno, lo primero que hicimos fue pues, obtener imágenes satelitales de alta resolución para tener una idea del área que vamos a monitorear. Porque sí es importante conocer cuánta área vas a monitorear, porque de esa manera ya tú puedes conocer los tiempos que el dron va a volar. Entonces, utilizando pues imágenes del Esri, nosotros definimos el área de trabajo, de esa manera también teníamos cuánto va a ser el tamaño del experimento y conocer los tiempos que iba a volar el dron. Esto fue muy importante. Nosotros descargamos imágenes, esos son modelos de grabación digital de un satélite de NASA para tener una idea de las curvas de nivel en la zona. ¿Por qué? Porque lamentablemente, al margen que nosotros estamos parados en tierra, podemos ver que hay árboles, pero no tenemos idea de qué altura está el árbol. Y además, tampoco tenemos idea de la pendiente de las curvas, son diferentes. O sea, va subiendo por la montaña y tiene diferentes pendientes dependiendo de la zona. Entonces nosotros necesitábamos conocer las alturas. ¿Para qué? Para que esta información no conozca el dron. El dron no tiene noción. Entonces teníamos que introducir toda esa data, conocer cómo es que el dron se iba a desplazar.
Así que nosotros construimos curvas de nivel que pueden ver aquí, cada una de estas líneas son diferentes alturas, y a partir de esta información, pues tenemos la seguridad de que el vehículo puede desplazarse sin chocarse con algún tipo de obstáculo. Y número tres, muy importante también. Eh, Ustedes se imaginan, ¿no? O sea, está el café en la montaña y están tremendos árboles al lado. Ustedes ya se habrán percatado que dependiendo de la hora del día, pues se genera una sombra. Entonces, en este caso particular, ya que el café está sembrado con grandes árboles al lado, sí es importante tener en cuenta la hora, porque hay horas en las cuales la sombra va a estar más acentuada sobre las plantas en esa zona. Entonces nosotros teníamos que recoger la información al mediodía solar, o sea, el momento en el cual el sol está sobre la cabeza. Por eso nosotros calculamos cuál era el desplazamiento del sol según la posición geográfica y según el tiempo, de tal manera de que la sombra que generan los árboles, que generan sombra, vale la redundancia, estén debajo de su copa. ¿Por qué? Nuestro objetivo no era estudiar todo el café en realidad. De todo el café sembrado allí, un 25% no tenía sombra. Y nuestro objetivo era recoger información de ese 25%, porque el resto ya estaba interaccionando con la sombra y esa información no lo podíamos interpretar. Entonces, para eso nosotros tenemos que recoger la información en el momento adecuado. Sometimos diferentes tipos de tecnologías, acá pueden ver el dron. Hicimos algo así como al principio, ¿no? Con el globo, luego con el avión, algo por el estilo, ¿no? Fue algo similar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos plataformas? Lo que ven acá arriba es el dron con el cual nosotros empezamos en realidad. Es un dron que nosotros, bueno, en lo particular confío mucho en él, porque es un dron que nosotros podemos armar. O sea, podemos ensamblarlo desde cero. Es como si fuera un Playboy. Se conoce bien la electrónica, tenemos accesorios, partes, ¿no? Y este dron que pueden ver acá es un dron muy popular, este es de la empresa DJI. DJI genera drones geniales, ¿no? Porque una persona con cero de experiencia puede volar y puede recoger datos. Sin embargo, este vehículo es una sola pieza. Si tú tienes algún tipo de inconveniente, un problema, no lo puedes resolver. Lamentablemente lo tienes que llevar a tu casa, a la casa madre para que lo resuelva. O sea, en otras palabras, eres dependiente. Y para trabajos en zonas tan complicadas como puede ser la selva, una herramienta tan sensible, pero también eficiente, lamentablemente no es lo ideal. Nosotros yo lo puedo compartir, tuvimos un accidente, se nos chocó este vehículo y tardó 4 meses en repararse. 4 meses es una vida para la agricultura. La agricultura, en la planta no te espera, ¿no? En cambio, con este vehículo que ven acá, pues al tener un control absoluto, si por ejemplo se choca, se cambia la serie, se cambia la tarjeta de navegación, etc., es mucho más digital. Además, el hecho de que en este vehículo tienes una electrónica de desarrollo, o sea, tú puedes conectar el sensor que te da la gana, mientras que en este sensor que ven acá, este dron está diseñado para cargar determinados sensores, no puedes cargar lo que quieras, porque si no cambias el centro de masa, cambias la capacidad de carga, el equilibrio, etcétera, y este vehículo no va a trabajar bien. O sea, siempre es bueno tener una idea, tener experiencia en Harvard, tener experiencia con estas cosas para que uno pueda tomar mejores decisiones. Dependiendo de las circunstancias, este vehículo puede ser muy útil, por ejemplo, en Costa. En Costa lo usamos muy frecuentemente, pero para este tipo de trabajo en selva, pues no era la más ideal. Bueno, lo que respecta al sensor, que es lo más importante, nosotros empezamos a trabajar con esta cámara que ven acá, la de Tracan, ¿se acuerdan ustedes? La que les mostré al principio. Bueno, sí, porque es un sensor barato, de 3 bandas, etcétera. Lo conocíamos, al margen de sus deficiencias, le montamos un GPS para poder tener ya imágenes georreferenciadas, pero aún así, debido a que, debido a que el café se siembra con otros cultivos, o sea, no está solo, ya teníamos nosotros, digamos, problemas, o ya veíamos los problemas que íbamos a tener para clasificar los cultivos, ¿no? Para poder clasificar el café de otras plantas que están ahí, ¿no? Palmeras, plátanos, etcétera, ¿no? Entonces nosotros decidimos incorporar una cámara de 5 bandas que pueden ver acá, la Mica Sense, que ya no solamente recogía rojo, verde e rojo como esta cámara, ¿no? Sino también recogía información en el azul y en el eje rojo, y con toda esta información, pues, tratar de mejorar la adquisición de imágenes de café, ¿no? El punto número 3 es implementar y adaptar las herramientas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en el mundo de la fotogrametría, en el mundo del remote sensing, existen ya software comercial para poder hacer mosaicos, o sea, unir las imágenes. Una de las empresas más populares es Pix4D. El Pix4D es una herramienta potente, etcétera, y como ya tiene convenios con muchas empresas, como Mica Sense, por ejemplo, tú no necesitas hacer mucho en realidad. Tú recoges las fotos, le dices dónde están las fotos y el software te brinda ya un mosaico, todo rectificado, corregido, etcétera. Pero ¿qué pasa si eso no funciona? ¿Qué pasa si eso no trabaja? El corazón de todo el trabajo es justamente recoger datos.
Pues lamentablemente el Pix4D lo que utiliza son fotos recogidas en diferentes, bueno, fotos recogidas con diferentes ángulos y construyen los mosaicos a partir de esas imágenes, como lo explico, son imágenes que, bueno, lo que pasa es que este sensor que pueden ver aquí, MicaSense, este sensor de MicaSense, el Red Edge, tiene voy a poner acá que es su propio, este es su propio GPS y también tiene un IMU que le permite conocer cuál es la inclinación de la cámara cuando se recoge la imagen. Es a partir de la inclinación de la cámara que este software incluso construye modelos de elevación superficial. Entonces, el dron conoce también la inclinación de la cámara y reconstruye, digamos, de esa manera modelos de superficie y a partir de modelos de superficie construye su ortomosaico. El problema está que en el bosque tú tienes árboles allí. Este es un caso particular. Tienes árboles y tienes el café que está abajo. Y esa información el software no lo podía interpretar. O sea, bajo la forma como construía el mosaico, le costaba mucho interpretar. No era fácil hacerlo. Es por ese motivo que nosotros nos dimos con la sorpresa, digamos, molesta sorpresa de que no podíamos utilizar este software que funciona en todas partes, comercial y todo, por esa limitante. Entonces, nosotros tuvimos que trabajar en desencriptar la información que recogían las cámaras, porque, bueno, este es un tema muy amplio, ¿sí? Pero resulta que los sensores agrícolas tienen su propio software para poder desencriptar las imágenes. O sea, no es que tú tomas una foto y con la foto trabajas directamente, no. Ese software está en un formato RAW o crudo. Tú usas su software para poder hacer las correcciones, para poder georreferencia, etcétera. O sea, no tienes la información libre. Por eso es que hay empresas como P4D, como Ubisoft, que ya tienen convenios y ellos desencriptan la información y te dan el producto bonito. O sea, ya limpio, el usuario es un usuario, en realidad no sabes lo que está haciendo. Entonces nosotros tuvimos que implementar en Python unos scripts o algoritmos para que nosotros mismos desencriptar la información que recogía la cámara MicaSense de 5 bandas, para luego aplicar otro software que nos permita generar los mosaicos, porque no eran posibles a partir del Pix4D. Aquí lo que pueden ver, por ejemplo, es el script que nosotros, bueno, esto es un script que en realidad es bajo el soporte de MicaSense, lo que pasa es que tienes que tener experiencia para trabajar en ello, es en Python, acá lo pueden ver. Entonces, esto ya eran las imágenes ya desencriptadas, o sea, porque tal cual la imagen no es legible. Entonces, tuvimos que desencriptar porque ya veíamos que el Pix4D no funcionaba, así que necesitábamos las imágenes desencriptadas para utilizarlo con otro software para intentar generar el mosaico. Porque con una sola foto, pues lamentablemente no tienes toda la idea en contexto. Nosotros queríamos monitorear 3 hectáreas. 3 hectáreas de café. Esto no son 3 hectáreas, es un pedacito de café. Entonces, ¿qué hicimos? Pues regresamos a Lisan, ese software que nosotros implementamos en el proyecto Gates, este software que encuentra su propio punto de control, etcétera, pero para eso necesitábamos las imágenes limpias, ¿no? Y para eso utilizamos Python para poder desencriptar cada una de las imágenes que recogía la cámara MicaSense. Acá pueden ver el proceso, acá están las imágenes en falso color, no es una cámara agrícola, no es una cámara para uso común, las imágenes que se recogieron mientras que el dron se desplazaba. Acá ya pueden ver lo que ya les mostré, que es la carátula, digamos, la máscara del software, y acá podemos ver un primer mosaico. ¿Cuál es la ventaja del ISAM? El ISAM no utiliza el mismo criterio que el Pix4D. El Pix4D, como ya repito, es un software de fotogrametría, que uno de sus inputs más importantes, como ya le comenté, es generar modelos de elevación superficial, ¿no? Digital de superficie, perdón. Y para eso recoge los ángulos de inclinación de la cámara. Y una vez que tiene ese DSM, ese modelo digital de superficie, construye un ortomosaico muy preciso. Pero al hacer eso, le era muy complejo poder construir un mosaico normal. En cambio, el ISAN lo que hace es unir las imágenes. Encuentra puntos de control y los une. Entonces, no, iba por otro camino. Y al final nos permitía obtener un ortomosaico, quizás no tan preciso como el mosaico de P4D, pero sí nos permitía ya unir los mosaicos, cosa que no era posible a través de P4D. Sin información no podemos hacer ningún tipo de análisis. Entonces, recurrimos al software, utilizamos software libre como es el Python para desencriptar y romper ese monopolio que existe entre la empresa comercial y poder tener las imágenes para poder trabajar con ellas, que es lo que nosotros. Ya con esa información, ya nosotros unimos todas las 5 bandas. Esto que ven acá ya es un mosaico de 5 bandas, ¿no? Acá de fondo pueden ver es una imagen satelital y aquí ya pueden ver el campo de café que era nuestro piloto, ¿no? En el vídeo globalizado. Aquí pueden ver los árboles, aquí pueden ver los pequeños cafés que se resaltan, ¿no? Como ya les comenté, estas imágenes eran recogidos
en los mejores momentos, entre comillas, donde había menos sombra, y nuestro propósito era recoger información de café únicamente. Ahí pueden ver la cantidad de cultivos que hay. Un poco para que tengan idea del contexto. Miren, este es el mosaico que obtenemos con el ISAM, con el Sosoba que desarrollamos, y este es el mosaico que teníamos con Peace4D. Ven estos huecos, miren, estos huecos. Ahora, esta imagen que ven aquí, incluso, acá hay más huecos, vean. Acá hay huequitos, huecos, huecos. Esta imagen que ven aquí incluso está mejorada porque tuvimos que introducir puntos de control. Imagínense colocar puntos de control en campo, en zona de montaña. O sea, es complicado porque además uno coloca un punto, pero ¿cómo sabe si la imagen lo va a poder ver? O sea, hay que colocarlo en los puntos que le digo, de que, a ver, aquí, no hay, aquí lo podrá ver, no lo podrá ver. Es bien complicado en realidad. Es bien complicado. Lamentablemente el protocolo para hacer mosaicos con el Fit4D y hacerlos mejores si tienes errores como el que ya comenté, es colocar puntos de control, pero y tiene que ser punto de control preciso y en esa zona a veces no hay buena recepción de GPS, etcétera. En realidad el Fit4D no se adapta muy bien para este tipo de circunstancias, ¿no? Aquí lo pueden ver sus agujeros nuevamente, ¿no? Y si hacemos un escalamiento, miren, por ejemplo, el ISAM por su concepto de solo unir imágenes, te une la imagen. Sin embargo, miren estas manchas de agua que hay acá. Estas manchas, que pueden ver aquí, no sé si se puede observar, se debe a que como hay un árbol allí y está la planta abajo, entonces, y como ya repito nuevamente por la tercera vez, el software también recoge la inclinación de las imágenes, pues le cuesta mucho, bajo este tipo de circunstancias, reconstruir un ortomosaico y por eso la cantidad de errores, ¿no? Así que, bueno, pues lamentablemente no pudimos usar esta herramienta que es muy popular y se usa en todas partes. Finalmente, bueno, casi finalmente, una vez que ya tienes los mosaicos que lo obtuvimos a través del ISAN, el siguiente paso es poder recoger la información del café que pueden ver aquí. Acá está el café, esto no nos sirve, no nos sirve, acá está el café. Acá recalco dónde está el café y para eso utilizamos diferentes, este también es otro libro. Tuvimos que probar diferentes tipos de técnicas, Machine Learning, Random Forest, etcétera, etcétera. Y bueno, después de todas las técnicas que utilizamos, pues quizás la que nos dio mejor resultado fue de máxima probabilidad, que lo ponen acá, el supervisado de máxima probabilidad, donde lo que en este caso, lo que es el café es esto de color naranja, ¿no? Y de esa manera pudimos clasificar de mejor manera el café, ¿no? Detalle, ¿no? Esto lo pudimos obtener con la imagen de la Mica Zen de 5 bandas, ¿no? Porque con la imagen de 3 bandas, pues era muy difícil, muy complicado, ¿no? Por eso nos favorecía instalar ese sensor, ¿no? De mayor información y de esa manera nos permitía discriminar de mejor manera. Bueno, ya para ir avanzando más rápidamente, nuestro objetivo ya una vez que teníamos ya la herramienta para recoger los mosaicos era determinar nitrógeno foliar en realidad. Entonces para eso nosotros usamos un pequeño instrumento, que es este que ven acá, es un SPAD. Es un SPAD que, bueno, es más de lo mismo, ¿no? Hace medidas a nivel de foliolo. Acá pueden ver la cubeta, ¿no? Esto atrapa la hoja, hay una pequeña fuente de luz allí y a través de un principio, un concepto, se recoge un valor y ese valor nos da unidades relativas de clorofila. Entonces aquí mi compañera, mi colega está recogiendo datos a nivel de foliolo para saber cuánto es la clorofila y a la misma hoja nosotros usamos un espectrómetro que ya les comenté que lo que hace es barrer cómo interacciona la luz con la vegetación, con la hoja y de esa manera hacer interacciones. O sea, lo que queríamos hacer era una correlación, ¿no? ¿Qué medía el SPAD se correlacionaba mejor con una longitud de onda que se medía a nivel de foliolo, ¿no? Y para eso nosotros recogíamos las firmas espectrales que pueden ver acá, esas son las firmas de las diferentes hojas de foliolo de café con su respectivo valor SPAD y lo que construimos fue una curva de calibración. En otras palabras, nosotros lo que hicimos fue a partir de la señal de la firma espectral basada en reflectancia de luz de las hojas, conocer qué longitud de onda o qué índice de vegetación en este caso, porque reconstruimos índice de vegetación que pueden ver acá, se aproximaba mejor a las lecturas del SPAD, ¿no? En este caso, el índice que mejor resultado nos dio fue el NRI, que muestro aquí, con un 80, bueno, al final en campo fue un 69% de eficiencia, pero ¿por qué elegimos esos índices de vegetación? Porque son los que nosotros podíamos reconstruir a partir de la cámara, porque recuerden que la cámara solo tiene 5 bandas, y a partir de las 5 bandas yo puedo hacer permutaciones de ellas y calcular pseudoíndices con ellas. Pero sin embargo, si tú montas un espectrómetro como ese, tienes una información enorme. O un espectrómetro, yo le comento que puedes tener una eficiencia hasta el 98% para poder estimar clorofila. Sin embargo, teníamos una limitación ahí, ¿no? Que es la cámara que ya tiene fijo qué cosa va a haber. Así que ya, digamos, desde el principio nosotros construimos índices que estaban basados en lo que podía ver la cámara y a partir de eso nosotros los sometimos para saber cuál de ellas podía mejor
estimar el nitrógeno medido a través de un SPAT en nivel de campo. Ya con toda esa información, nosotros simplemente lo que hicimos es de los mosaicos, aplicamos primero que nada la clasificación para que solamente podamos resaltar el café, que lo pueden ver allí, y aplicamos el índice de NRI que ya le comento, y de esa manera nosotros pudimos mostrar, por ejemplo, que en esta parte, en esta zona, tenemos zonas con bajo contenido de nitrógeno, que son de color azul, acá en la barra de colores se puede ver fácilmente, el azul implica bajo contenido de nitrógeno y el rojo alto contenido de nitrógeno, y en esta zona se resaltan zonas de café que tienen alto contenido de nitrógeno, ¿no? Justamente lo que le comentaba, ¿no? O sea, a veces nosotros, una de las cosas o uno de los temas de interés en la agricultura de precisión es hacer un uso más eficiente de los fertilizantes, ¿no? Entonces ustedes ya se pueden extrapolar cómo se pueden hacer ese tipo de estimaciones y medidas, ¿no? O sea, utilizar herramientas como esta para poder monitorear, conocer cuál es el estatus de la vegetación y poder hacer un uso más eficiente, ¿no? No solamente de fertilizantes, también un uso más eficiente de pesticidas, ¿no? Por ejemplo, ese dron que mostré al principio, ese que se utilizó, que utiliza Farmex, por ejemplo, utilizaba Farmex, pues también tiene como propósito aplicar pesticidas, pero no todo el experimento. O sea, ¿por qué vas a aplicar a todo tu campo? Tienes que aplicar de forma dirigida, pero para eso tú tienes que saber dónde está el problema, para que te focalices en él. Porque una de las, digamos, de lo que hoy busca, bueno, por lo menos de mi experiencia, ¿no? De mi experiencia lo que se quiere son productos más verdes. Y los productos más verdes son aquellos que tienen menos uso de pesticidas en este caso. Bueno, ya para ir al final, puedo compartir rápidamente los últimos trabajos que estamos haciendo este año. En este caso, por ejemplo, comparto un experimento. Este es un experimento de camote. Miren, es interesante. Aquí hay 5 tratamientos de camote, ¿sí? Y aquí hemos utilizado, bueno, una cámara multiespectral, como ya mostré. Y lo que pueden ver aquí es el índice de vegetación normalizado de los 5 tratamientos de café, perdón, de camote. Acá el objetivo de este experimento era, o es determinar el estrés hídrico del camote. Acá vamos a hacer un zoom. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, cómo a partir digamos, de esta información multiespectral nosotros podemos, no solamente podemos calcular, por ejemplo, en este caso estos números que ven al interior son la cobertura de cada uno de los plots de camote, ¿no? Sino también lo que podemos hacer rápidamente, y eso es algo que quiero poner énfasis, es en hacer evaluaciones a nivel de todo el follaje, ¿no? O sea, ese es el plus que tiene este tipo de herramientas, ¿no? El hecho que tienes la información de todo el dosel y a partir de todo el dosel integrar la información de cada una de ellas y poder tener un valor más representativo de lo que pasa con la planta, ¿no? No solamente tener información a nivel de hoja, ¿no? Pues aquí rápidamente por los colores, por ejemplo, podemos ver quién, digamos, está más turgente, quién puede tener cierto problema. Y además, otro punto muy importante, tener números, porque no podemos comparar solamente con colores, sino necesitamos números, valores. Entonces, por ejemplo, aquí rápidamente con la cobertura, podemos ver que este tiene una cobertura del 97%, este de 87%. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Entonces, de esa manera, hacer un estudio, digamos, mucho más dirigido. Este trabajo fue publicado en un paper del 2019, donde también soy coautor. Más aplicaciones, por ejemplo. Esto es para el mismo principio, ¿no? Lo que se aplicó en el café, ¿no? Para, en este caso, calcular concentraciones relativas de clorofila. Aquí lo pueden ver, ¿no? Es el mismo experimento, diferentes tratamientos de camote. Acá lo que estamos haciendo es hacer fenotipaje de alto rendimiento, o sea, high true phenotype, o sea, ese término técnico, ¿no? Y aquí pueden ver bien claro, miren. Con el color, porque es fácil de ver, uno ya puede ver, digamos, qué zonas, digamos, son mucho más intensas. El rojo quiere decir que tiene más clorofila, el azul, digamos, que tiene menos clorofila. Ustedes pueden ver que en cada planta, en cada plot de camote, por ejemplo, no es homogéneo, hay zonas que están heterogéneas, y no solamente eso, como repito nuevamente, cuando tú ya utilizas plataformas, utilizas sensores, utilizas GIS, y además otras herramientas extras que te permiten a ti hacer cálculos a nivel de toda la canopia, o sea, todo el follaje, de hacer estadísticas, tú ya puedes calcular qué está pasando y tener un valor que te permita comparar con cada una de las plantas, ¿no? Por ejemplo, acá tienes 0.18, tienes 0.22, o sea, rápidamente ya tú puedes ver y decir, hey, ¿sabes una cosa? Quizás este trait o esta variedad de camote, esta accesión, no es tolerante al estrés hídrico mientras está así. O esta punto 25, porque es mucho mayor. Entonces, uno de los objetivos, o digamos una de las aplicaciones más importantes que tiene estos sensores es justamente esto, ¿no? Poder obtener información de las plantas de forma rápida, integral, para poder sacar conclusiones rápidas sobre cultivos, ¿no? Y en este caso, para esta aplicación directa, es para poder hacer caracterización de acciones de camote resistentes al estrés hídrico. De igual manera, se utilizó una cámara térmica
Una termal, mismo procedimiento, obtienes la información, obtienes la temperatura, bueno, es una emisión también, así como la clorofila, la fluorescencia de clorofila. La información no es tan directa como la fluorescencia de clorofila, pero sí nos brinda información acerca del grado de estrés también, ¿no? De una u otra manera. Entonces aquí de la misma forma, a partir de las mismas técnicas, uno puede obtener información de todo el follaje y poder ver cuál es la temperatura de las diferentes plantas, ¿no? Y de esa manera tener una información de su estatus. Al igual que el ser humano, las plantas también, si tienen algún tipo de problema, emiten mayor cantidad de temperatura y eso nos permite saber que la planta tiene algún tipo de estrés, ¿no? Como se puede ver aquí. Y esto es un trabajo que estamos haciendo en la actualidad muy interesante. Los que no, bueno, los que conocen algo de papa, una de las enfermedades más importantes en la papa es el hongo, este hongo llamado rancha, ¿no? Y que ataca y que es fulminante, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema aquí? Que lo tradicional es que una persona, un experto, entre comillas, ingresa al campo y observa y, bueno, pues si hace cálculos de cuánto es el área, digamos, afectada por la planta, ¿no? O sea, entonces entra un experto al campo, ve las manchas en la planta y dice qué porcentaje de las manchas hay en la planta y a partir de eso se calcula un valor. Y así en el tiempo uno va acumulando valores, pero que están sujetos pues a, digamos, al error del ser humano, ¿no? También imagínense cómo vas a calcular el porcentaje del avance de una enfermedad con solo tu vista, ¿no? Pero lamentablemente es lo que se hace comúnmente. Entonces nosotros planteamos, utilicemos entonces datos multiespectrales. Tenemos una plataforma, una cámara multiespectral para hacer la medida, tratar de replicar lo que hace el ser humano y quizás mejorar las evaluaciones que se hacen. Es así que nosotros estamos trabajando en la actualidad. Este es un experimento que pueden ver aquí, son 3 repeticiones, el rojo, el azul y el negro. Son 3 repeticiones, es papa, este fue en Oxapampa, y aquí lo que hicimos nosotros es, acá pueden ver un zoom, ¿no? De los diferentes plots, las parcelas, con diferentes variedades de papa. El objetivo de este experimento es conocer qué variedades o qué accesiones son más resistentes a la rancha, ¿no? Y para eso, pues como le repito, ingresa el observador en campo y empieza a medir, a ver y decir, oye, a ver qué porcentaje de la enfermedad estuvo acá, 5%, acá 10%, es bastante subjetivo, ¿no? Entonces nosotros ya aplicando plataformas aéreas y sensores, nosotros replicamos esos resultados, ¿no? Obteniendo un coeficiente de determinación para determinar la severidad de la rancha del casi el 80%, ¿no? Como se puede ver aquí. Finalmente, como conclusiones generales, pues creo que a partir de las experiencias que he compartido con ustedes, bueno, son temas bien amplios en realidad cada uno de ellos, me hubiese gustado desglosar cada uno de ellos para poder profundizar y explicarles con mayor detalle, pues aunque existan tecnologías en el mercado y son muy buenas, estas no necesariamente van a trabajar como nosotros deseamos. O sea, aún hay trabajo por hacer, aún hay adaptaciones que realizar, aún hay tecnologías que crear. Y peor en países como el nuestro, que tienen una geografía tan grande, nuestra geografía no es que sea grande en realidad, es tan diversa, ¿no? Y además la cantidad de cultivos con los que trabajamos, la forma como se siembran los cultivos, el tipo de suelos. Acá no hemos hablado de suelos, de estudio de suelos. Esa es otra línea también, que también se puede estudiar a partir de remote sensing. Bueno, es uno de ellos. Otro punto importante también es que la agricultura de precisión también está en crecimiento. O sea, las aplicaciones y las líneas donde se puede aplicar todavía tienen un nicho muy enorme. Por ejemplo, ¿no? Se habla mucho del verde, yo he hablado mucho del verde, ¿no? Eso yo lo he escuchado, hay trabajos ya publicados, etcétera, pero he visto muy pocos trabajos acá. O sea, yo no he visto aplicados. Si uno hace un search, hace una búsqueda en la red, va a encontrar que hay, como le repito, ya hay incluso trabajos publicados, pero yo no he visto aquí en nuestro país muchos trabajos todavía. He escuchado de algunas empresas, sí. Incluso he leído un proyecto que Concitec me compartió para poder revisar. Me pareció genial, ¿no? Y yo les comento que ese tipo de trabajos, pues, esa sinergia, ¿no? Entre usar las tecnologías, usar los conocimientos de los agricultores para poder hacer mucho más eficiente, más rentable la agricultura, es algo palpable y que todavía queda mucho por hacer. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero, por su magnífica exposición. Y qué interesante es este método de trabajo para desarrollar y aplicar la percepción remota de agricultura de precisión, ¿verdad? Invitamos a los participantes a hacer su pregunta, por favor.
Mientras van pensando, yo le voy a hacer una consulta, ingeniero. Dígame. En este sistema de percepción remota basados en sistema WAPS, eh, ¿se puede monitorear los terrenos que están en alta precipitación también? ¿No hay, o es un poco dificultoso con estos sistemas? Perdón, el sistema WAPS, Sí, UAVs. ajá, perfecto. Ah, UAVs. UAVs, ok. Bueno, no es frecuente, pero existen. No me gusta mucho hablar de los drones en realidad, porque a veces les damos mucho énfasis al dron y no a lo que está llevando el dron. Porque en realidad lo que nos importa es lo que está aportando el dron, que es el sensor. El sensor hace todo el trabajo. Lo que ven aquí, por ejemplo, en este primer slide, que dice mucho en realidad, pero no, a veces no da tiempo para explicar todo. Esta es una imagen de fluorescencia, en realidad, recogida desde el espacio. Este es un proyecto de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. Ese pequeño proyecto, digamos, ese instrumento que yo muestro en parte de mi presentación, pues existen otros tipos de ya, bueno, la fluorescencia tiene un campo de aplicación en la actualidad enorme, o sea, enorme, enorme. En la actualidad, por ejemplo, la ESA tiene un proyecto para montar, se está montando en realidad un satélite para medir fluorescencia del espacio, por la importancia que tiene, por el hecho de que podamos estudiar la fotosíntesis directamente y hay ejemplos al respecto, ¿no? Pero bueno, para no desviarme del tema, existen drones que pueden volar en lluvia. La minería lo necesita, por ejemplo, porque ellos tienen otro tipo de aplicaciones, ¿no? Pero, pero al margen de que esté lloviendo, el problema está en los datos, ¿no? Si nosotros recogemos, al margen que el dron vuele, lamentablemente las fotos, las imágenes, las señales que se recogen, es una interacción entre la vegetación y la luz, ¿no? Y al estar húmedo o lloviendo, pues la información se perturba, ¿no? Lo mejor es no recogerla en esas condiciones. Gracias. Invitamos a los participantes, por favor, a efectuar su pregunta, por favor. Si desean, pueden escribir por el chat o mediante el micro. O los invitamos a, voy a llamarlos, por favor. A ver, a nuestro amigo Estrella Espíritu, por favor, si puede hacer alguna pregunta. Es un tema muy amplio esto, ¿no? Hay muchas cosas que hablar y miren, he querido hacer un collage de aplicaciones directamente para un poco abrirles la mente, ¿no? Pero si hubiese que ir un poco más abajo, puedo hablarles de, por ejemplo, a veces hacemos experimentos en invernaderos. Se han preguntado ustedes, ¿no? Si la fuente de luz que ustedes utilizan para iluminar sus plantas en los invernaderos es la apropiada. Hay todo un tema allí, estudiantes, colegas, amigos, o sea, a veces queremos replicar lo que pasa en la naturaleza bajo condiciones controladas y en verdad no sabemos qué estamos haciendo porque no tenemos la tecnología para medir ciertos parámetros. Eh, bueno, pues les puedo contar que ese es uno de los problemas clásicos que yo he observado, ¿eh? Por lo menos en invernaderos y cobertores. Queremos estudiar, por ejemplo, un cultivo, estrés hídrico, sal, lo que sea, y usamos pequeñas fuentes de luz amarilla, y estos espectros, o sea, la fuente de iluminación no se asemeja en nada a lo que el sol brinda. La planta en realidad está sometida a diferentes tipos de estrés. Y todo este tipo de cosas uno lo termina de entender o lo entiende mejor cuando estudia esto de la percepción remota, estudia lo que es el uso de sensores para medir luz y estudia, por ejemplo, cómo medir fotosíntesis. O sea, la verdad que todo estudiante que trabaja en agricultura debería tener una idea de cómo medir la fotosíntesis para poder entenderla. Cómo cambia la fotosíntesis con la luz, con la temperatura, con la humedad relativa, con el CO2. O sea, esa experiencia hay que tenerla, ¿no? Para poder entender y para después poder aplicar, cómo poder mejorarlo esto en condiciones reales, ¿no? Que es lo que yo he querido mostrarles hoy. Así es, muy interesante. Hagan sus preguntas, por favor, a los participantes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, ingeniero. Soy de Sí, la Facultad de Agronomía. En realidad no estaba todo el curso porque estaba trabajando, pero relativamente estaba escuchando. Ingeniero, mira, quisiera saber un poco de las ventajas y desventajas del tema del dron.
como una oportunidad de negocio, una oportunidad de innovar de repente en la agricultura, como hacen otros países. En Colombia, por ejemplo, utilizan para que puedan funigar, ¿no? Hectáreas de arroz, hectáreas de maíz, etcétera. Entonces, si nosotros traemos aquí a la zona, por ejemplo, en el Alto Guayaga o en la región San Martín, que se utiliza bastante o se siembra arroz, Ujú. si traemos un dron para poder funigar, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas? Estén como abriendo una oportunidad de negocio, ¿no? Ok, genial. A ver, alguna vez en Tingo María tuve la oportunidad de interaccionar con una cooperativa, me acuerdo, y que trabajaba en palma aceitera y que estaban interesados en fumigar. Primero, como repito, hablar de drones llama mucho la atención, ¿no? Pero antes de focalizarnos en ello, tenemos que saber qué problema queremos resolver, ¿no? Si, por ejemplo, lo quieres ver como una oportunidad de negocio, como señalas, habría que ver qué tan difícil es fumigar, ¿no? O sea, si es muy fácil fumigar, digamos, quizás no vale la pena, ¿no? Pero si es complicado la fumigación, como comenté, por ejemplo, en el caso de la palma aceitera, puede tener sentido, porque dependiendo de la planta crece, está muy alto, ¿cómo vas a fumigarlo? ¿No? Es complicadísimo, ¿no? Entonces, utilizar esta herramienta que puedes ver acá en el slide, aquí lo voy a poner, esta herramienta sí nos permitiría, pues, recoger esa información, ¿no? En el arroz también, porque también se siembra, pues, en zonas inundadas y es mucho más sencillo, ¿no? O sea, bueno, por lo menos en lo personal he leído que es mucho más eficiente, más rápido usando estas herramientas, ¿no? Y el otro hecho es el punto que es verde, ¿no? O sea, quiere decir que la gente tiene poco contacto con el fertilizante, etcétera, ¿no? Pero en la actualidad ya existen plataformas mucho más, digamos, que llevan carga más peso incluso, y yo creo que en ese sentido habría que hacer un estudio también, ¿no? O sea, el instrumento, la tecnología tiene un valor, ¿no? ¿Cuánta área va a poderte fumigar? ¿En qué tiempo? Su utilidad de vida, ¿no? Hacer una tala, pero de todas maneras hay ciertos cultivos en las que sí o sí esta herramienta pues encaja perfecto, ¿no? Especialmente en los árboles. Sí, o sea, diferencias. El tema sería que cuando tú ponías combustible, por ejemplo, de hectárea de arroz, haces incluso menos área, un poco más simple. Según un video que estaba viendo, se calcula que en media hectárea más o menos se hace, en media hora más o menos se hace Ajá, una hectárea. ajá, Entonces, el dron pues va más o menos, si tú lo programas en una altura de 1,5 metros, por ejemplo, de altura, se va preciso, o sea, exacto, o sea, más agricultura de precisión, más, o sea, incluso puede trabajar más horas al día que un trabajador hasta mientras que vaya, echa su agua y carga, entonces el dron es más rápido, simplemente lo programas, entonces el avance es más, y sobre todo cuando tú entras con tu mochila, pues valoras las espigas, en el así, arroz, por ejemplo, ¿no? O en el maíz, se malogran las espigas, pero el dron va arriba, o sea, va arriba, ya no está ya malogrando las espigas, el arroz. Entonces, eso sería uno quizás de las sí, ventajas, ¿no? así es, así es. Sí, sí, además en este tipo de vehículos, por lo menos el que muestro es el Agras M1, no me acuerdo el nombre. Este vehículo tiene los flujos controlados, ¿no? O sea, tú controlas el flujo del pesticida. Previamente tú puedes, a través de unas hojas, no recuerdo el nombre, hay como unas hojas, como que son patrones, tú puedes ver cómo qué tal las personas, o sea, si la calidad de las personas es correcta, etcétera, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, estos vehículos tienen su costo, ¿no? Pueden costar, no sé, no recuerdo bien ahorita el número, $8,000, $10,000 quizás, ¿no? Hay que, Eso es un punto importante. Yo no antes yo no hablaba de esto, ¿sabes? O sea, antes me focalizaba únicamente en la medida, como ha sido toda mi presentación, la medida, en entender procesos, en interpretar, detectar, y dejaba un poco de lado la parte económica, pero creo no, esas cosas tienen que ir de la mano, ¿no? O sea, tú aquí inviertes en una tecnología. ¿Cuál es el costo de esa tecnología? O sea, ¿cuál es el costo de tu know-how? O sea, aprender cómo usarlo. Porque, claro, tú dices que puede volar mucho tiempo, pero ¿cuántas baterías necesitas? O sea, esto necesita baterías. Estas baterías tienen, ¿cuántas baterías extra necesitas comprar? ¿Me entiendes? O sea, necesitas una experiencia para que el vehículo, por ejemplo, te trabaje todo el día. Entonces, es conocer los costos de toda esa tecnología y luego, pues, ver los costos de lo tradicional o, como tú señalas, las pérdidas que puedes tener tú porque el uso tradicional valora como dices tú, no sé si uso el término correcto, los granos, no sé. Entonces, esos estudios, costo-beneficio, es el que aún nos falta. Por eso comentaba al final de mi presentación de que, como ya vieron, he mostrado ejemplos palpables de cómo la agricultura, bueno, la precisión remota aplicada para la agricultura de precisión nos permite obtener datos. Yo les he mostrado imágenes de temperatura, imágenes de concentración de nitrógeno foliar, clorofila, pero bueno, y eso
¿Se puede aplicar realmente? ¿Dónde se puede aplicar? Yo honestamente les digo que para el estudio que yo hice en café, el café es para pequeños agricultores. Entonces, yo hice ese estudio para poder, digamos, mostrar que es posible, pero quizás el pequeño agricultor no puede absorber esa experiencia. O sea, hay que reconocer que hay ciertos, digamos, no se puede aplicar necesariamente todas estas técnicas en todas partes, ¿no? Quizás para el mediano agricultor, para el gran agricultor sí, y hay que ver las maneras de cómo realmente hacerlo más eficiente, ¿no? Quizás para el café, yo tengo otras ideas, por ejemplo, para el café, cómo se puede aplicar agricultura de precisión o realmente para ser mucho más eficiente y que está al alcance del pequeño agricultor. Pero esas herramientas, algunas de estas herramientas que yo muestro están más dirigidas, digamos, a grandes cultivos, a gente que tiene cientos de hectáreas o decenas de hectáreas, donde sí le puede ser rentable, donde puede tener, digamos, un mejor costo-beneficio, ¿no? Que es un tema que hay que ahondar realmente para saber cuánto realmente puede sacarle provecho, ¿no? Gracias, ingeniero. Sí se tiene que evaluar el Claro, costo. así es, para eso tienes que tener un equipo, ¿no? O sea, formar equipos, sinergias, ¿no? Nosotros no hemos avanzado solos también. Claro, nosotros tenemos experiencia, pero hemos trabajado con otros equipos, la Católica, Francia, ya comenté, mi proyecto de doctorado es en Francia. O sea, formar sinergias donde vamos complementando conocimiento y de esa manera pues avanzamos más rápido, ¿no? Solo puedes hacer tu lucha, pero mejores en equipo y de esa manera todos recogen experiencia, todos aprenden al final. Esa es la manera, esa es la forma. Gracias, ingeniero. Muchas gracias por la pregunta, Enoc Medina. De igual forma tenemos la participación de Isaí Rojas Ramos. Él manifiesta, dice, sería genial utilizar toda esta tecnología porque te facilita mucho. Como usted lo mencionaba, a veces uno siempre evalúa a la vista de un campo, pero con esta tecnología ya podrías tener unos porcentajes más exactos y tal vez saber en qué porcentaje esta enfermedad que causa daño al área foliar y a veces también puede aplicarse a un producto y cuando la enfermedad ya está muy avanzada. Entonces sería un gasto innecesario realizarlo. Uh -huh. ¿Qué opina de eso? No, correcto. ¿Sí? ¿Algo más? Ya, ok. Es correcto, es correcto. O sea, esas tecnologías lo que te permite es recoger información de los cultivos en tiempo real, ¿no? Una vez que uno ya tiene la información, luego viene pues la etapa digamos, de interpretación de los datos, ¿no? Y para eso los índices de vegetación ayudan bastante, porque permiten obtener, pues, digamos, resaltar, ¿no? Cuando la planta tiene algún tipo de enfermedad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí rápidamente lo que yo muestro, trato de mostrar acá, es un resultado preliminar en realidad, es una correlación entre las medidas hechas por un observador en campo, o sea, personas como nosotros que van y ven si algo está enfermo y lo que el dron con el NDVI, por ejemplo, en este caso, puede estimar. Claro que hay una diferencia. Pues, ¿quién comete el error? Pues, honestamente, el ser humano, ¿no? Porque el ser humano no va a determinar, por ejemplo, cuánto es el porcentaje de enfermedad con precisión en la planta. Yo puedo tomar una foto, sé cuál es el tamaño de la planta, pónganse que sea 100 píxeles, y yo de esos 100 píxeles, a partir de una medida, porque tengo los datos medidos, yo sé cuántos píxeles están enfermos. Entonces yo tengo una medida clara, digamos, y sistemática. Mientras que el ser humano dice esto puede ser 30, y el otro viene y dice no es 50, el otro dice no es 45 píxeles, ¿me entiendes? Entonces, definitivamente estos sensores brindan una información de mucha mayor calidad. Además, el hecho de esos sensores, hay cosas que no he comentado. Nuestro ojo, nuestra vista, tiene una sensibilidad máxima en el verde, es como una gaussiana, es una montañita en realidad, es como un sombrero. Nosotros no vemos bien en el azul ni vemos bien en el rojo, vemos solamente bien en el verde. Y a veces es una cuestión de evolución en realidad. Bueno, hay un slide bien claro que no he mostrado hoy, donde se puede mostrar realmente por qué nosotros somos más eficientes para medir en el verde. Pero los sensores no, los sensores miden de forma plana, miden bien desde el azul hasta el rojo infrarrojo. Entonces, en todo sentido, el sensor recoge información mucho más precisa, ¿no? Y sí es cierto, o sea, este tipo de información nos puede determinar dónde hay enfermedades, dónde se está infectando, porque no toda no todo el experimento, no toda tu parcela va a estar infectada. Entonces, hacer digamos, por ejemplo, fumigación selectiva, ¿no? Eso es justamente la agricultura de precisión. Eso es lo que yo le comento, reducir los costos de producción.
cómo tú aplicas, pero de forma, digamos, inteligente, ¿no? Digamos, esta es la revolución de la agricultura inteligente. Pero también el detalle está también los costos de la tecnología y que estos sean realmente rentables. Ahí está el reto, ¿no? Cómo las dos partes generan una sinergia para que el agricultor sea beneficiado. Excelente, muchas gracias. Isaí Rojas nos manifiesta muy buena exposición. Gracias. Luego tenemos la consulta de Rubén Saldaña Culque. Dice, el utilizar el dron para monitoreo es excelente, pero hay que tener en cuenta la dispersión de los productos químicos que son esparcidos fuera del cultivo. En San Martín se suspendió los procesos de fumigación que se realizaban con dron. ¿Qué opinión le merece eso, por favor? Se suspendió. Está ahí ¿Me podría dar más detalles al respecto? Es un tema interesante, no había escuchado de eso. Sí, invitamos a Rubén, por favor, Por favor, para explicar su consulta. sí, por favor, si pudiera. Sí, gracias. ¿Me Hola, escuchan? Rubén. Sí, muy bien, por favor, coméntanos. Sí, de acuerdo al año 2017-18, ¿no? Se empezó a dar el proceso del boom y llegaron los drones, pues, que podían realizar actividades de fumigación, ¿no? Ujú. Se estuvieron probando en proceso de plantaciones de palmera y también en plantaciones de arroz, ¿no? Y funcionaban excelente, ¿no? Pero se empezó a dar cuenta de que la dispersión que existía de estos productos químicos al ser fumigados estaban yéndose a lugares fuera del área de cultivo, ¿no? Y estaban afectando a algunas especies, ¿no? Incluso y llegaban a algunas quebradas que se mezclaban con el agua y afectaban a las especies que vivían en ese lugar, ¿no? Entonces, faltaba todavía un proceso de poder regular, ¿no? Y mejorar Ya para que se entiendo. puedan aplicar, ¿no? Entonces, eso sucedió acá por Rioja, donde ya se aplicaba masivamente en arroz, ¿ya, no? Entonces, esas regulaciones todavía no se tienen en concreto. Y es por eso que yo digo, pues, en el monitoreo es excelente, ¿no? El dron te da específicamente por el tamaño de píxel, pues te arroja resultados muy precisos, ¿no? Pero en aplicación ya de productos químicos para apoyar en la fumigación, pues hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿no? Eso era un comentario. Genial, genial, mira tú, genial, ¿ah? Eso, mira, no quiero hablar de más, pero sí quisiera dar unos ejemplos, quizás paralelos, ¿no? Tengo experiencias de colegas, amigos o instituciones incluso que usan tecnologías, pero no las utilizan de la mejor forma. Por ejemplo, no sé si ustedes tienen experiencia con medidores de conductancia estomática, porómetros, por ejemplo, que lo que te miden es los estomas. Son a través de los estomas que las plantas absorban oxígeno y liberan CO2. Cuando los estomas están cerrados, pues la planta está en estrés. Mientras que están abiertos, la planta pues, puede hacer fotosíntesis. Entonces hay instrumentos que te miden si los estomas están abiertos o cerrados, ¿no? Y hay instrumentos que te miden eso. Entonces tú rápidamente puedes saber si una planta tiene estrés. Mides si la apertura del estoma, está abierto el estoma, está trabajando bien, está cerrado, está en estrés. Fácil, rápido. Hay instrumentos que se pueden comprar. ¿Cuál es el problema? Que esos instrumentos trabajan a humedad relativa hasta 70%. Y hay gente que lo usa en Lima. ¿Saben cuánto es la humedad relativa en Lima y en otras partes del Perú? En Lima está alrededor del 90%. Ese instrumento no funciona, se mide. ¿Qué quiero llegar con esto? Que, como ya comento, o sea, se puede tener instrumentos, tecnologías, etcétera, pero también se necesita experiencia. Y no es que quiera, digamos, ser, no sé si cómo decir, no quiero pecar de hablar de más, simplemente señalo de que por mis años de experiencia he conocido de muchos problemas de ese tipo. De lo que yo he trabajado con estos drones, que no ha sido mucho tiempo, en realidad mi trabajo ahí era dejarlos a punto. Yo he visto que en esos instrumentos tú puedes graduar la aspersión, o sea, como el flujo, y tú calibras el flujo. O sea, no es un instrumento que tiene un flujo constante, o sea, o ya determinado, tú lo puedes calibrar, lo puedes regular, incluso puedes comprar boquillas.
Entonces, quizás, digo yo ahí, el problema es que no ha habido el tiempo de antes hacer un estudio de cuál es la boquilla apropiada, el flujo apropiado, o con qué ángulo debe trabajar, porque este problema de los pesticidas, yo que trabajo en el CIP, el CIP también tiene su campo de cultivo, y es cierto, cuando uno aplica, el viento se lleva, pues, también los pesticidas a todas partes, y los vecinos a veces se quejaban, ¿no? Pero bueno, lamentablemente en el caso del CIP, como eso primero está en la Molina y eso antes fue campo de cultivo, pues la gente en realidad se ha mudado donde estaban los campos, entonces no tiene mucho que reclamar. Es la forma como ellos digamos, se defienden, ¿no? Pero bueno, no saliendo del tema, en el caso de estos drones para fumigar, como les comento, que yo recuerde, tú puedes regular el flujo y la fuerza del pesticida que tú estás echando que tú estás fumigando con el dron, ¿no? Y además otro punto, ¿no? Quizás también la altura, o sea, cuál es la metodología de trabajo, ¿no? Porque el dron, si bien es cierto, puede volar a 10 metros, 20 metros, pero mientras más bajo vuelas también, eh, digamos, haces un uso más eficiente de pesticidas sobre tu follaje, ¿no? Y otro detalle es la frecuencia también, quizás la frecuencia con la que he estado volando ha sido amplia, ¿no? Muy alta. Además, otro punto importante, mira que lo tocas. ¿Por qué fumigar constantemente? O sea, ¿por qué no hacer antes una evaluación previa de ver qué zonas realmente necesitan que lo fumigues? O sea, justamente ese problema del tema de los productos verdes, ¿no? O sea, primero hacer un escaneo, como lo que muestro aquí en el slide, por ejemplo, para ver qué se necesita, y el dron sí te puede hacer una fumigación específica, ¿no? Quizás han sido muchos factores, si te percatas. El hecho de abusar de la tecnología también no está bien. O sea, el hecho que tienes una herramienta que ahora es fácil para fumigar, entonces fumigas constantemente, pero tampoco es la solución. La solución es hacer una agricultura inteligente, creo yo. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor, desea intervenir? Acá hay una pregunta, creo. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Algo más que compartir? ¿Alguna experiencia? A ver, tenemos una preguntita de Isaí Rojas. A ver, por ¿Me favor. escucha? Dice, una vez en Amazonas hubo una charla sobre el uso de drones y se ensayó en el cultivo de arroz. Como usted decía, hay maneras de utilizarlo el dron, ¿no? Que se medía en tamaño de gotas y luego se comparaba cuál es el más eficiente para realizarlo. Es cuestión de regular boquillas para que la aspersión sea homogénea. Esa es la pregunta, básicamente. O un comentario que Es un hizo comentario, sí. Isaí Rojas. Sí, pero me parece que en el caso del amigo que compartió la inquietud, creo que ha sido un abuso en el uso de fertilizantes también. O sea, me parece que ahí, mm, digamos, tiene más valor estos estudios que yo comparto, ¿no? Esto que está acá en el slide, ¿no? Como ven, es heterogéneo, o sea, los campos de cultivo son heterogéneos, no todas las plantas tienen la misma respuesta, no es una respuesta homogénea, ¿no? Y es aquí donde también yo creo que tiene mucho más valor aplicar este tipo de tecnología. Conocer realmente en tiempo real cuál es el estatus de la planta y aplicar cuando se debe, que es un punto que bueno, que quizás es un poco más, se necesita más expertise para introducirse, pero creo que cada vez tiene más valor, ¿no? Porque ya nos vamos dando cuenta que hay herramientas, ya vamos dando cuenta que funcionan, entonces ya es tiempo pues de que todas ellas se junten y formen una sola sinergia que nos permita a nosotros pues realmente mejorar nuestra producción, ¿no? Que es lo que queremos todos. Así es, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor?
Si no hay más consultas, queremos manifestar nuestro agradecimiento y reconocimiento al magíster Hildo Loaiza por su brillante exposición en el tema de desarrollo y aplicación de percepción remota aplicada a agricultura de precisión. Esperamos seguir coordinando, ingeniero, para futuros trabajos, talleres de mayor profundidad, ¿no? Y igual forma agradecemos a nuestros participantes por su interés en participar y ya estaremos coordinando para futuros talleres. Muchas gracias. Si desea manifestar algo, ingeniero, por favor, adelante. Bueno, solo agradecer la oportunidad de poder comunicar, de poder transmitir. Yo he estado en Tingo María, como ya le comenté a usted, he trabajado 2 años allá, he conocido gente, he podido ver la realidad de los cultivos. No es lo mismo, por ejemplo, en Lima se trabaja, bueno, yo trabajo en el Centro de la Papa, he trabajado con yuca, papa, camote, bueno, no es mucho. Pero ya en Tingo María sí otro reto, ¿no? El café, el cacao. No pude ver la palma aceitera en la zona no estaban. Y la verdad fue un reto y algo bien bonito ver cómo digamos, la experiencia que uno acumula realmente si sirve o no sirve, ¿no? Cómo se adapta uno, es increíble, ¿no? O sea, cada parte de nuestro país, en la sierra también luego he podido trabajar con quinoa, por ejemplo, en Cusco. O sea, cada tema es diferente, no necesariamente te va a trabajar o va a funcionar lo que tú ya tienes en mente. Entonces, ha sido, por lo menos en Tingo María, es una experiencia muy bonita y yo agradezco que ustedes nos hayan permitido comunicar nuestros trabajos y lo que hemos podido hacer allá y que abrir a los estudiantes y todos aquellos que quieran hacer cosas, digamos, diferentes, ¿no? Aplicar tecnología para poder mejorar la agricultura de nuestro país. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces damos por concluido esta conferencia virtual. Que tengan una bonita tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao, estimado Hildo. Hasta luego. Sí, saludos, John Meléndez. Cuídate. Yo, a usted. Cuídese mucho, por favor. Gracias. Listo.